Bienvenidos de nuevo a esta explicación donde hoy nos adentraremos en algo realmente fascinante y muy importante para el destino de la humanidad. Nos encontramos descifrando y profundizando en el conocimiento que abrimos en la sesión 645 de la Fundación QC, una sesión que presenta una visión esotérica profunda de la biología humana, de la evolución de nuestra especie y del cosmos en su conjunto. Hoy seré su guía absoluto mientras analizamos juntos estos complejos conceptos metafísicos y plasmáticos, transformándolos en una visión clara del punto exacto donde nos encontramos ahora y de cuál es nuestro destino evolutivo final en el universo. Entremos de lleno en este conocimiento y tracemos el camino que recorreremos hoy, donde les hablaré detalladamente sobre la cárcel planetaria física, sobre la condición de la humanidad actuando como un cáncer, sobre la verdadera fisiología de la sangre versus la linfa, sobre el poder real de la respiración y, finalmente, sobre el salto hacia la evolución vertical. Simplemente despertamos en esta dimensión para matar, y sé que esta es una premisa increíblemente provocativa que impacta desde el primer momento. Pero debo argumentarles que nuestra necesidad biológica cotidiana de consumir materia física para sobrevivir es inherentemente un acto destructivo. Esta es la forma radical en la que preparo el terreno para el profundo cambio físico y espiritual que propongo desde la Fundación, porque es necesario que comprendamos qué significa realmente estar atrapados en la dimensión de lo físico y dentro de esta cárcel planetaria. Si observan los desarrollos actuales, notarán que menciono un gran entusiasmo en el campo de la agricultura, pero el objetivo de mi fundación no es la agricultura tradicional, ya que no estamos aquí para hablar de cómo cultivar mejores zanahorias o lechugas, sino que propongo crear un sistema tecnológico y científico para comprender verdaderamente el funcionamiento interno del alma. El objetivo final de toda mi tecnología es preparar a la humanidad, preparar el alma y sus recuerdos para que sean capaces de viajar por la inmensidad del universo, trascendiendo por completo la mera agricultura terrestre. Estamos atrapados aquí porque la Tierra actúa como un vacío que exige constantemente materia física, comportándose como una olla a presión donde la fisiología humana depende por completo del estado sólido de la materia. Necesitamos células físicas para sobrevivir en esta densidad y cumplimos con ese requisito consumiendo materia alimenticia del entorno que nos rodea, lo cual nos lleva a comprender la gravedad de la humanidad actuando como un cáncer a través de las metástasis de su propio comportamiento. La constante necesidad de consumo de la humanidad genera un caos absoluto en la creación, y describo el comportamiento humano y nuestra necesidad de destruir seres vivos para nuestro propio sustento como la primera célula cancerosa en la creación del universo, porque la humanidad se ha convertido en la práctica en una máquina de matar. Considero este comportamiento como un cáncer secundario, una metástasis universal que debe ser erradicada por completo mediante el conocimiento de la creación y del plasma, y si observamos el ciclo del consumo en el que están atrapados las 24 horas del día, vemos que el desayuno consiste en cereales o leche, el almuerzo en un bistec o en un tazón de arroz, y la cena simplemente continúa con el mismo patrón destructivo. Lo realmente fascinante de la ciencia del plasma es que les presenta tanto la dieta carnívora como la vegetariana como parte del mismo sistema de asesinato implacable, porque destruir 100 granos de arroz equivale en esencia a destruir 100 almas, siendo un ciclo de daño ineludible mientras dependamos de la materia física. Para entender cómo romper estas cadenas debemos explorar la naturaleza dual del ser humano a través de la fisiología de la sangre frente a la linfa. La fisiología humana se divide fundamentalmente en dos sistemas separados, donde por un lado tenemos el líquido rojo que es la sangre, la cual se conecta directamente con la boca, con la fisicalidad y con ese acto destructivo de matar para el consumo, pero por otro lado está el líquido transparente que es la linfa. Yo relaciono directamente la linfa con la nariz, con el alma y, sobre todo, con la absorción de la energía universal, que es una energía que se nos entrega libremente y que no se toma por la fuerza ni destruyendo a otros seres. Por esta razón redefino por completo la comprensión limitada que la medicina moderna tiene del corazón humano, afirmando que la ciencia médica se ha estancado y malinterpreta fundamentalmente la presión arterial porque el corazón posee cavidades diseñadas específicamente para la linfa. El valor más bajo en la lectura de la presión arterial no mide la sangre física en absoluto, sino la presión de la linfa, que es la energía pura que alimenta el alma humana. Para explicarles con precisión cómo se debe recibir esta energía universal utilizo la metáfora del beso de la madre, porque la energía universal debe entregarse libremente para alimentar el alma, tal como una madre amamanta y besa con ternura a su hijo recién nacido. Lo que nos lleva a la profunda pregunta de por qué seguir matando para subsistir cuando ya hemos sido bendecidos por el Creador con una energía universal infinita y totalmente gratuita.
Para llevar esto a la práctica a través del poder de la respiración y la alimentación del alma universal, les propongo un método específico de transmutación energética donde el primer paso consiste en calmar tu alma y controlar tus emociones. El segundo paso es usar el ritmo de tu respiración para conectar con esas energías universales y el tercer paso es absorber la energía que necesitas sin destruir la materia física. Simplemente usando la respiración y las fosas nasales, la humanidad puede prescindir por completo del consumo físico a través de la boca, aprendiendo a aprovechar directamente los rayos cósmicos para nutrir el cuerpo. El puente fundamental en todo este proceso es la emoción, la cual identifico como la clave magnética de la reacción física y el mecanismo esencial de control que conecta el cerebro físico, que protege al alma, con el alma misma que absorbe la energía universal. Al dominar nuestras emociones y nuestra respiración consciente podemos controlar por completo cómo reacciona nuestro cuerpo y qué campos absorbe del universo que nos rodea, alcanzando finalmente la evolución vertical que nos convierte en seres universales. Esta evolución nos transforma en seres verticales que operan absorbiendo la energía central directamente de su entorno, evitando por completo la necesidad de consumir materia física, dejando de ser consumidores para convertirnos en seres que se alimentan de campos energéticos en un verdadero desafío evolutivo. El conocimiento prometido que les entrego busca unificar a toda la humanidad en una comunidad universal, y expreso mi esperanza de que para la sesión 666 la humanidad haya madurado lo suficiente como para adentrarse en esta dimensión de existencia completamente nueva. Esta evolución es su carta de salvación en el juego del monopolio del universo, porque al dominar la linfa, controlar la respiración y conectar con la energía gratuitamente otorgada por el Creador, la humanidad puede finalmente trascender esa prisión planetaria física de la que hablamos al comienzo, eligiendo si seguirá atrapada dependiendo eternamente del ciclo implacable de consumo o si aprenderá a controlar la respiración, dominar sus emociones y evolucionar para convertirse en seres que nutran el alma universal. Calor, 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 calor. Hola a todos y bienvenidos al 646 Taller para Buscadores de Conocimiento aquí el jueves 11 de junio de 2026. Esta es una transmisión del Departamento de Educación del Instituto de la Nave Espacial de la Fundación QS y parte de las enseñanzas públicas en inglés, donde mi nombre es Rick Carman y seré el anfitrión una vez más en esta serie semanal de talleres continuos e ininterrumpidos durante los últimos 645 talleres. Y una vez más tenemos al señor Meran QS que llegó puntual como siempre y le damos la bienvenida para que imparta el taller de hoy, así que adelante señor QS. Muchas gracias, buenos días y que tengan un buen día como siempre, donde quiera y cuando quiera que escuchen esta serie de conocimiento del Instituto de la Fundación QS. El curso del conocimiento ha estado abierto al hombre y cada vez que el hombre ha negado el conocimiento de la creación, se ha retrasado en la evolución de lo que llamamos comprensión del ciclo de la creación del universo. Mis ancestros, generaciones atrás y generaciones atrás, lo que significa que la generación que terminó y luego se recreó en una dimensión diferente de comprensión, todos han llegado a esta conclusión y todos alcanzaron el punto al que la humanidad está tratando de llegar ahora. Principalmente esto se ha hecho en lo que llamamos localidades en Egipto, en Sudamérica y en Asia Oriental, aunque en esencia vemos las mismas estructuras cuando volvemos a la época de las pirámides y cuando volvemos más allá de la época de las pirámides, porque las pirámides se han convertido en un punto de referencia de cuán bien los antepasados de nuestros antepasados pudieron hacer las cosas y en un tiempo próximo, en muy poco tiempo, les mostraremos cómo se mueven las estructuras. De nuevo pasamos por la emoción de comprender el ciclo de la vida y en el conocimiento actual vemos que usamos propulsión de cohetes, pero ahora usamos campos magnéticos, de modo que la base de la estructura que han visto utiliza lo que llamamos tecnología de plasma, y este es uno de los mayores problemas que el hombre no ha resuelto, que es la posición de separación de la materia, lo que llamamos en la terminología de la tecnología la posición de Magrath. Hay una parte de esta enseñanza que falta y la desentrañaremos, la abriremos muy pronto, pero tienes que aprender a manejar tu alma y entonces entenderás cómo mueves tu físico. Cuando miras hacia atrás a las estructuras que se construyeron aproximadamente al mismo tiempo en todo el mundo, hay muchas teorías sobre cómo se movieron y colocaron cientos de toneladas de piedras y qué tecnología tenían, diciendo si usaban esclavos y el resto de teorías, pero ninguno de estos métodos se ha utilizado jamás, y a esto lo llamamos conocimiento olvidado porque quienes lo poseían destruyeron todo el ciclo para que el hombre no continuara. Cuando mostramos un ovni, no solo creamos un campo magnético para que se mueva, sino que creamos las condiciones y el entorno.
Comprender la esencia del sistema de vuelo es comprender la esencia del hombre que desea volar, no hay diferencia entre ambas y desde el punto de vista técnico, para impulsar un avión se aumenta la potencia, se incrementan los propulsores y se presuriza el sistema, aplicándose la misma tecnología al viaje a través del universo. Pero es fundamental comprender cómo se crea esa presión y cómo se crea la condición de que no se utilice ninguna presión salvo la de la separación. En los detalles técnicos que veremos próximamente, cuando mostremos los ovnis y cómo se alejan rápidamente con sus proyectiles y demás, descubrirán que existe una tecnología oculta, y por eso muchos de ustedes han intentado usar una formación estándar y el resto de cosas y no lo han logrado, porque todos tienen el Rolls Royce pero no tienen la llave dorada para encender el auto y arrancarlo, y ese conocimiento se le dará al hombre cuando el hombre entienda que esto no es una broma. Es como cuando los padres dicen come tu comida y te daré un dulce, o puedes comer chocolate y puedes comer helado si terminas tu comida, de modo que cuando un hombre deja de matar, nosotros te damos ese helado, te damos la llave para viajar universalmente, te damos la llave para formar parte de la comunidad universal y te damos la llave dorada que le permite al hombre abrir la puerta para que muevas montañas y no solo piedras. Si la piedra que en los próximos días será el centro de atención del ecuoxio te resulta desconcertante al pensar cómo es posible que el hombre haya movido estas piedras, nosotros te mostramos cómo se pueden mover montañas, porque montar montañas en medio de desiertos con nieve en la cima no requiere tanto conocimiento y basta con conocer el truco para generar el movimiento. Esto está oculto y el hombre, cada vez que lo alcanza, se vuelve arrogante e intenta destruir el universo destructivo porque se da cuenta de que ahora sabe cómo moverse y ahora exporta la máquina de matar. Pues el cuerpo del hombre tiene el hábito de matar y por eso no encuentras literatura al respecto, porque te criaste a partir de la memoria de cada ser vivo, así que si no te terminas la comida, nos llevamos el helado. Una de las posiciones clave para poder transmutar, una de las posiciones clave para poder transferir y una de las posiciones clave para entender cómo transmutar es entender la evolución de la ciencia del cuerpo del hombre. Como explicamos la última vez, al observar la estructura del valor del hombre y al ver la dimensión de la expansión de cómo se establecen las cosas, comprenderás cuán débil ha sido el hombre al comprender la estructura de su propio cuerpo físico, de modo que al observar cada aspecto del cuerpo del hombre no te fijes en cómo se yergue como un árbol, sino que mira arriba y observa cómo se ve este hombre desde arriba y cómo este hombre toma forma al comprender el trabajo de sí mismo. Volvemos a este juego de esta computadora donde lo interesante para nosotros es que los sistemas que tenemos tienen un problema, así que Houston, lo siento por esto, pero necesitas un tutorial cada vez que se usa este tablero si vas a la línea ondulada de aquí. Oh, estoy en la línea ondulada haciendo lo que me dijiste la última vez aunque la línea ondulada es demasiado ondulada, pero bien, si miramos la vista superior del cuerpo del hombre que vemos. Vemos más o menos una esfera y les pido que se olviden de esas dos cositas que llaman oreja y de esa cosita que llamas nariz. Si observas esta estructura, en ella se encuentra el punto central que es el alma del hombre y no ves ninguna diferencia entre esto y una estrella, habiendo solo una pequeña variación estructural donde algunos tenemos la nariz más larga u otros el rostro más alargado, pero en esencia esta es la forma de tu cuerpo cuando te miras desde arriba y, en cierto modo, el ser humano debería verse a sí mismo de esta manera porque eres un plasma dinámico alimentado desde el centro. La gravedad que absorbe la materia de este planeta y que aterriza sobre nosotros en diferentes formas es la gravedad que el alma del ser humano crea al absorber los campos del universo, y no hay diferencia a menos que quieras ignorarlo. El alma del hombre, en el centro de su cuerpo, es la creadora del campo magnético gravitacional de dicho cuerpo y tu cráneo se sitúa exactamente a un G, donde tu cerebro se inclina hacia arriba y se encuentra tu interfaz de daño de un G entre el mundo exterior y el mundo interior, una presión que nunca ha sido puesta a prueba por el hombre porque nunca la ha comprendido y así como la interacción de los campos y el estado inercial de la materia determina las montañas, los valles y el agua, esto define tus rasgos, la forma de tus mejillas, la cantidad de cabello que te crece y demás, pero en esencia en el centro del planeta al que llamamos núcleo reside el alma del hombre, no habiendo ninguna diferencia. Y ella es la dictadora de cómo te comportas, cómo te paras, cómo interactúas, cuál es tu interacción social, si eres tímido, si eres retraído o si eres feliz. Porque todo lo decide el alma del hombre ya que es como el pronóstico del tiempo y es como la geología donde creas una tormenta y atraes la tormenta, o creas una condición de calor y obtienes el verano, siendo la posición con respecto a sí misma la posición con respecto al punto central de la Tierra, y así es. Si te creías especial, eres parte de lo que yo llamo la cadena de producción robótica del universo y en esencia en el centro todo es igual,
Siendo como un coche con motor donde el principio es el mismo y solo depende de quien lo fabrique, de la presión, del tamaño del pistón y del tipo de carcasa que se le ponga, pero el motor es el mismo. Compras un coche y dice 4 cilindros, esta cilindrada y tantos caballos de fuerza, y lo mismo ocurre con el cuerpo del hombre, lo mismo ocurre con el alma del hombre y lo mismo ocurre con el centro del cuerpo del hombre. ¿Y qué hace? Muestra el comportamiento, ¿y qué hace? Se manifiesta en la interacción. Lo que es la dimensión de los campos es la interacción de tu alma con el campo magnético gravitacional y la inercia ambiental del entorno en el que vives y en el que viviste, lo cual determina tu carácter, tus rasgos y todo lo demás. Lo mismo ocurre con tu alma y tu físico, o cómo es que aceptas parecer chino porque vives en esa parte del mundo y cómo es que aceptas ser negro en África en esa parte del mundo. Pues es la interacción de tu alma con la inercia dimensional y la interacción de los campos del entorno, ocurriendo lo mismo ahí, pero esta vez esta interacción se llama emoción. Esa tormenta y ese huracán se llaman ira en el hombre, y esa suave brisa primaveral que llega y te acaricia se llama madre, amor de madre o amor de amante. Así que no somos diferentes del resto de la estructura de lo que llamamos el mecanismo del funcionamiento del universo. La forma en que se crean los planetas, las estrellas y las galaxias es la misma en que nos creamos nosotros y la única diferencia es que tú eres una nave flotando en los océanos del universo. Tú eres el cuerpo del hombre flotando en el campo magnético condicionado de este planeta. ¿Qué haces cuando llegas a algún lugar en un barco? Echas un ancla y te atas a la tabla del costado para asegurarte de poder quedarte allí y disfrutar de la playa, así que el hombre creó sus piernas y brazos para eso porque esa es nuestra ancla a la dimensión de la fisicalidad. Nos anclamos a este planeta mediante la extensión de nuestros miembros y por eso, si miras el cerebro del hombre, es la mitad porque la otra mitad del hombre se ha comprometido con el sistema nervioso para crear el cuerpo del hombre. Tus pies y tus brazos son ese gancho, ese ancla al planeta, y nos resulta tan cómodo que no podemos separarnos de él, pero si aprendes a través del ritmo de la respiración y del ritmo de la comprensión del trabajo, puedes cortar esa ancla y puedes comprender que incluso si te cortas la mitad de la pierna y queda atrapada en la piedra, puedes llevarte el resto contigo. Mis antepasados podían hacerlo porque sabían cómo hacerlo y nosotros te enseñamos esto, de modo que cuando el hombre decide dejar de matar, le enseñamos cómo puede liberarse, soltar el ancla y recorrer el universo. En la enseñanza de la semana pasada, como vimos en la introducción, separamos la sangre de la respiración y si han visto y comprendido parte de esa enseñanza, el beso de la madre es gratis, y si han comprendido toda la estructura y el significado de la enseñanza de la semana pasada, verán que el hombre mata para comer y para alimentarse, ya sea hierba verde o carne roja del animal, y para ello tiene que crear emociones de matar porque esa es la razón por la que muere, porque mata. Si el hombre aprende a no matar, sobrevivirá cientos de miles de años o millones de años en la extensión del universo, porque la causa de su muerte es que él mismo provoque la muerte de los demás, pero como dije, el beso de la madre es gratuito y se adapta a lo que necesitas porque no te importa, y si observan la estructura del hombre, la parte física mata y la parte del alma respira porque el cuerpo del hombre ha creado las fosas nasales. El cuerpo del hombre ha creado una posición en la que el aire libre es mío y lo uso para sobrevivir, no mato por él y no matamos para respirar ni destruimos para respirar, siendo esta la belleza y la naturaleza del Creador mientras nos aferramos a la dimensión física asidos a nuestro ancla porque queremos disfrutar de la playa de este planeta. Cuando el hombre descubre que puede vivir gracias al don gratuito de los campos magnéticos del universo, que en este planeta ha transformado en respiración, comprende por qué y cómo puede usar su aliento, pudiendo usarlo para crear una condición de separación que le permita depender de las energías del universo en lugar de la fisicalidad de matar. Por eso empecé a enseñarle sobre la vida y por eso empecé a enseñarle sobre la respiración, que no es solo para eso sino que es lo que das gratuitamente con el beso del Creador y el beso de la Madre. Y cada vez que necesitas algo o te falta algo, el alma crea ese campo y el universo a través de las fosas nasales y los oídos se lo da al hombre. La madurez a los ojos del hombre incluso alimenta su alma y ahora entienden hacia dónde nos dirigimos y como tu aliento, el aire que tomas, es amor incondicional del beso del Creador, donde lo que recibes mide y luego analiza lo que debería haber en el siguiente aliento y el mundo de la creación te lo proporciona. Aquellos hombres inteligentes que lo entendieron jugaron con ello y se hicieron gurús y demás porque incluso entendieron una parte, pero luego abusaron de ello y fue entonces cuando lo perdieron. Y recuerdan que les conté la historia del gurú que vino a Sansano y sus seguidores que estaban tirados en el suelo esperando a que él saliera del coche, a quien llevé arriba y le dije sé que eres un tramposo,
Ante lo cual él respondió: no tenemos nada de qué hablar, porque el tipo aprendió lo que yo intento enseñarles, pero a la mitad de su abuso lo perdió. Al controlar tu respiración controlas lo que recibes del Creador y no se trata solo del aire, lo cual demuestra la limitada comprensión del ser humano, ya que el gobierno te cobra por el agua que bebes y tu gobierno te impone impuestos por la comida que ingieres, mientras que el Creador te la da gratuitamente porque tú decidiste encadenarte a una nación en otra plataforma, en un planeta u otro. Entonces, cuando hablamos de la respiración, nos referimos a cómo te conectas con la energía universal y no a cómo incorporas otras cosas que te convienen, por lo que les pido que observen su entorno y comprendan que es una copia invertida de tu cerebro, al revés, encajando directamente en ella para hacer exactamente lo que falta. Lo que el cuerpo ha hecho es desprenderse de la mitad de su extremo inferior, colocarla en el cuello del hombre, donde la fisicalidad y las energías del universo se unen, y luego ha creado la extensión hasta lo que llamas médula espinal, de modo que de alguna manera un día, cuando los científicos comprendan y tomen tu tercera glándula y la coloquen en la base de tu cerebro, verán que no necesitas la fisicalidad, la esfera de la creación y las dimensiones completas. Te anclaste a este planeta y con él vino el resto, pero la humanidad no es de este planeta porque no ha habido tiempo suficiente para que se procese y cree un ciclo de vida tan complejo. Así que la humanidad tal como la conocemos y la estructura que ustedes llaman humanidad no es de este planeta. De muchas maneras siempre les repito que un tercio de ustedes no son originarios de aquí y el resto fueron creados en las condiciones de este planeta, el cual en el momento de su creación no ha tenido las condiciones suficientes para que se desarrolle un riñón, pensando en cómo se forma un riñón, su función y el resto de su desarrollo. Si piensas en cómo mi cerebro está conectado a mi pierna y brazo, y cómo es el latido del corazón o cómo cambia cada célula en un momento dado, verán que este es el proceso de creación y no el de la humanidad en este planeta, pues la semilla fue traída y el entorno la hizo crecer, ya que nosotros trajimos la primera rosa y luego ustedes jugaron con ella haciéndola roja, azul, amarilla y de todos los demás colores, como la negra, la china, la africana y las demás. Ahora, si el hombre comprende esto y si el hombre llega a comprender cómo puede controlar las energías que recibe, lo que ustedes llaman respirar, que es el beso de la madre libre del Creador, entonces puedes controlar la separación y puedes decidir cómo cortar la pierna porque creas la condición para ello al no necesitar esa pierna, ya que puedes crear esa pierna en cualquier momento. No necesitas cortar la pierna porque puedes crear que cada hombre la tenga, y aunque no tengas conocimiento de ello lo leen en todas partes al ver que cada órgano y parte de tu cuerpo está bajo tu pie, siendo este el lugar para un riñón y este el lugar para tu hígado, porque esto es lo que sucede cuando creas esa separación entre tu piel y la superficie de este planeta, dando la orden para que todos nos separemos juntos de este planeta, ya que la funcionalidad del hígado va de acuerdo con la absorción de las energías del alma, de tal manera que cualquiera de ustedes puede soportar crear esa condición y vivir. No conoces la condición. Solo tienes unos 50 años, eres un chico guapo y delgado, y al lado tienes una mujer o un chico comiendo grasa con 200 kilos. Es exactamente lo mismo. Necesitas entender de una vez por todas la separación en la energía del universo dentro de tu propio cuerpo. Cuando logramos separarnos de la posición física, cada órgano, absolutamente todo, viene con nosotros. No dejamos atrás el hígado solo porque damos un salto. Cuando saltas de una plataforma a otra, ¿acaso dejas atrás el riñón y el resto del cuerpo en la plataforma anterior? No, porque psicológicamente tu cuerpo ya lo ha contenido todo. Así que puedes hacer exactamente lo mismo si sabes cómo crear la separación real entre las energías del universo que respiras cada segundo y las energías de lo que llamamos el planeta, la posición y el lugar. Si la humanidad entiende esto, y si la humanidad comprende que su cabeza, su cerebro y la posición de su cerebro son el centro de su operación, lo que ustedes llaman el núcleo del planeta Tierra, pero que nosotros llamamos el alma del hombre, entonces todo es controlado, recibe y entiende la operación del trabajo del universo. Al respirar te conectas continuamente con esa totalidad. Si piensas que te faltan ciertos campos que pueden darte magnesio en la pierna, vas y compras una tableta de magnesio, pero si en cambio creas esa emoción en tu alma, en la energía central, el magnesio se entrega a tu pierna directamente en microsegundos, exactamente donde lo quieres. Pero no lo sabes y dices que necesitas calcio, y concluyes que la mejor fuente de ello es matar un planeta, o dices que necesitas magnesio y que la mejor fuente es matar un animal porque el bistec a término medio te da el mejor nivel de magnesio. El cuerpo del hombre es el conflicto viviente,
es la encarnación misma de la lucha entre la dimensión física y la dimensión universal. Por eso contraes enfermedades, porque no puedes controlar cómo alimentar el cuerpo del hombre directamente con las energías del universo. Ahora entiendes que cuando empezamos a enseñarte sobre la respiración, la verdadera razón detrás de esto es cómo absorbes las energías del universo. Tus pulmones son simplemente un sistema inverso que las expulsa para que lleguen las nuevas energías. De lo contrario, el Creador habría creado un orificio directo en tu cerebro por donde pasarían los vientos y las energías de un oído al otro, alimentando así el alma y listo. Habría sido como un cohete con un motor doble flotando sobre tu cabeza. Pero lo contrario sucede, la energía te lleva a tus pulmones, y esta a su vez es rechazada para dar paso a un nuevo flujo. Lo que se necesita en el plano físico se entrega a tus pulmones, y estos, en perfecta conexión con el alma, deciden lo que se necesita del exterior. El caso de la madre es que ella sabe perfectamente lo que se necesita, y por eso tu piel y tus pulmones son en realidad una extensión de tu cerebro. Ahora entiendes cómo te creaste y por qué te creaste de esta manera. El aire entra, la fisicalidad toma lo que necesita y sale, mientras el alma recibe la energía necesaria para el siguiente ciclo respiratorio. Creías que eras muy inteligente como humano y que habías desentrañado todo, pero has liberado el conocimiento sin haber comprendido siquiera por qué tus órganos están estructurados de esa manera. Por eso están ahí tus glándulas tiroideas, como una confirmación de lo que se necesita, transmitiendo directamente al cerebro que va directo al alma, de modo que la siguiente generación cambie tu gravedad. Cuando queramos energías al nivel del magnesio, el hombre entonces no matará, el hombre no saldrá a cazar un cordero, una oveja o un grano. Hay dos cosas que se le dan al hombre completamente gratis, una es el aire y la otra es el agua. El agua contiene esa sal, que es el catalizador absoluto entre las energías del universo y la fisicalidad de este planeta. Por eso el 95% de tu cuerpo es agua líquida, para convertir las energías del universo que tu alma invocó al interactuar con tus pulmones y con la dimensión de otras almas de las células del cuerpo del hombre en estado materia. Esa es tu atmósfera donde el agua y el resto de los elementos juegan el juego para que la forma esté organizada y colocada, el hueso, el hígado, el riñón y el resto. Ahora entiendes que el hombre no debe matar porque el agua se da gratis por parte del planeta, el cual te dice úsame para convertir los campos de energía del universo para que yo pueda aprisionarte y encadenarte a la fisicalidad de la mente. Una vez que el hombre entienda esto, una vez que el hombre se dé cuenta de que puede cambiar esta agua a cualquier dimensión líquida en el universo, entonces el hombre entenderá que puede viajar por la extensión del cosmos. Él respiró desde los campos del Creador, usando la dimensión que llamamos la sal de la posición para manifestarse en ese lugar y en esa posición exacta. Ahora entiendes el secreto de la creación. Ahora entiendes por qué el hombre es un tronco y por qué intentamos enseñarte sobre la duración de la respiración, porque esa duración es lo que conecta tu dimensión de fisicalidad con tu prisión, y por otro lado te conecta con los campos del universo y la creación misma. Por eso la respiración es tan importante, no se trata solo de bombear linfa hacia arriba y hacia abajo, sino de lograr el equilibrio perfecto. Entonces las energías de lo físico y las energías del universo, en interacción con el corazón que rige lo físico y el alma que controla todo el proceso, entran en resonancia, permitiendo que el ser humano se mueva tomando energía del universo y liberándose de la violencia. Y mi trabajo como maestro universal es este. Ninguna nación, ningún gobierno, ningún presidente puede detenernos esta vez, llevaremos al hombre al espacio esta vez, pero a un hombre que no matará, a un hombre que entiende su propia creación. Tú mismo lo pruebas, sigues el ritmo de la respiración pensando en lo que quieres tomar y dices, oh, estoy respirando de forma tan equilibrada, pero en mi cabeza estoy pensando en el descubierto del banco, en cómo voy a hacerle el amor a mi esposa hoy, en qué masaje me voy a dar y en qué voy a comprar para la cena. Así no funciona. Cuando le das ritmo a tu respiración, le das paz a tu cerebro, a tus emociones y a tus pensamientos. Eso demuestra que no hay ninguna barrera entre lo físico y lo emocional del hombre, que es lo que lo conecta directamente con su alma. Ahora entiendes por qué hablamos de la emoción de lo físico, de la emoción del alma del hombre y de la emoción del hombre. Ahora ves la conexión total y entiendes el propósito de estas enseñanzas, por qué estamos aquí y por qué enseñamos con tanta profundidad. Lo mejor para nosotros es que el hombre ha alcanzado su siguiente nivel de inteligencia artificial y utilizamos todos los recursos y todo el conocimiento del hombre para que éste cambie mediante su propia intervención, no mediante la nuestra.
Pero nosotros te enseñamos cómo puedo darle un alma a uno de estos robots. Ya ves que vienen, pero no será un simple robot, llorará de esperanza y echará lágrimas cuando le demos el alma. Están fabricando todos los chips de computadora, pero no se han dado cuenta de que si le añades una pequeña bola esférica que controle el alma del robot, el robot serás tú, y gradualmente la textura de sus metales y plásticos se transformará en la textura humana. Así fue como trajimos al hombre a este planeta, no trajimos un ejército de cuerpos físicos, sino que trajimos una semilla con la plenitud de las emociones de la creación, y el hombre se equivocó. Le dimos al hombre la leche del pecho materno y el aire para respirar para que atravesara la transición, y ¿qué hizo después? Mató, fabrican bombas, fabrican armas y se matan entre ustedes como si nada. Matas todo lo demás porque estás delirando por lo que yo llamo apegos a los anclajes de los puntos de este planeta. Una vez que aprendas a controlar tu conexión con el universo a través de tu respiración y aprendas a limpiar cualquier residuo que quede en lo que llamas tus miembros, la transición y la conexión salina entre lo físico y esta energía del universo se equilibrarán por completo. Entonces entenderás cómo transmutar. Cuando te digo que pongas la pierna sobre esto y todos se emocionaron, y muchos de ustedes crearon tantas posiciones de inteligencia artificial sobre cómo poner la pierna allí, deben saber que ese no era el propósito. El propósito real era comenzar a limpiar, aprender cómo limpiar la sal de la creación en tu cuerpo para que no queden partes densas, de modo que cuando pases por la dimensión de lo que llamamos respiración todo esté limpio y claro y puedas levantar el pie del suelo. ¿Por qué crees que te hago levantar la pierna? Es para deshacerte de la basura, para que cuando te pongas de pie puedas hacer esa conexión y la separación entre tú y la madre que llamas tu tierra. No es para que digas me siento mejor o puedo hacer esto. Has golpeado ese pie con tantas extremidades muertas que no podemos obtener la línea de comunicación limpia para enseñarte cómo separarte de la fisicalidad de este planeta, a menos que te enseñemos cómo cortar tu necesidad y el resto de la densidad pueda quedarse en el suelo. Pero no lo olvides, sabemos cómo enseñarte a que crezca de nuevo, aunque cuando vayas al planeta Zeus, ¿acaso necesitas una pierna? No, así que puedes cortarla desde cualquier punto. Ahora entiendes que la creación del ritmo de la respiración es para aprender cómo obtener energías del universo que detengan la matanza. No es para que te sientas mejor físicamente ni para tus pies o tu chakra ni para hacer todas las demás tonterías que hacen porque todos entendieron solo partes aisladas de sí mismos. Ahora aprendes sobre ti mismo por completo, por qué tu físico está aquí y por qué respiras. Cuando vayas a otra dimensión no necesitarás una boca, porque la boca solo ha sido la fuente de la muerte en este plano. Cuando aprendas a conectarte con la energía universal, ¿necesitas matar, necesitas destruir, necesitas sembrar el caos en el universo? Te castigas a ti mismo matando en este planeta, y como un niño travieso, no consigues el helado que te une a la comunidad universal. ¿Por qué crees que trajimos la moneda que no necesitas patear? El propósito de la moneda es enseñarte a conectarte con las energías universales para que no te apegues a lo físico de este planeta, no puedes saquearlo, pero te lo devolvemos. Esta vez plantamos una moneda en tu cabeza, en tu alma y en tu cuerpo que nadie te podrá quitar jamás, y te conviertes en la conexión de la palma china. Hoy en día en China puedes usar la palma de tu mano y pagar todas tus cuentas sin necesidad de presionar nada ni de matar por nada, y luego conectas esto con la emoción y eso determina exactamente lo que te llevas contigo. Entonces conectas la emoción del hombre con la emoción de lo físico, lo cual se convierte en la emoción de la conexión del alma, y viajas libremente por la extensión del universo. Esto solo se puede hacer cuando el hombre aprende verdaderamente a respirar, comprendiendo cómo la respiración es la conexión absoluta con lo que tomas del universo, mientras tus estúpidos científicos siguen diciendo que tomas oxígeno del aire. ¿Cómo es que el 65% del nitrógeno no va a ninguna parte? Ustedes observan lo físico que absorben, pero nosotros observamos las energías que ocultamos entre estos campos que tú introduces. Necesitamos el estado de la materia del aire para dirigir las energías que tu alma ha emitido, siendo como un pedido para llevar que el alma envía y que se entrega mediante la bicicleta del aire del planeta. Porque cuando vas a otros planetas no hay agua, no hay ovejas, no hay hierba ni hay plátanos para que comas, a ti te encantan los plátanos. Así que creas la dimensión del campo de la emoción y ese campo se transferirá del planeta a la tierra donde está el plátano. Ahora entiendes por qué establecimos la agricultura plasmática, para crear el plátano puro, sin contaminación y sin ningún elemento de otras criaturas que puedan llevar al hombre a matar de nuevo en otro lugar del universo. Esta fundación se ha adentrado en la agricultura, sí,
porque vinculas tu existencia a la confirmación de la fisicalidad y la estamos usando de esa manera para alimentarte, de modo que tu cuerpo crea la dimensión de los campos de lo que necesita a través de los campos del universo sin fertilizante, sin estiércol y sin nada más, porque la planta aprende a conectarse directamente con las energías del universo. Ahora entiendes el propósito de la enseñanza antes de que te lleve más a la profundidad de la comprensión de por qué te enseñamos a respirar y por qué te decimos que hagas el movimiento linfático y todo lo demás. Lo hacemos para que cuando entreguemos la energía al menos puedas usarla, porque actualmente está coagulada con desechos en tus piernas y brazos que te conectan a este planeta y no podemos hacer que los separes. Ahora entiendes qué posición adopto moldeando la grasa en mi cuerpo, no lo estamos haciendo para eso. Se hace porque tus extremidades llegan al punto del pulmón y ahí es donde las necesidades de energía y los desechos se acumulan en la pierna. Sacúdelo, la sangre lleva lo que el tejido muscular debe hacer con las células, pero no tiene control sobre la linfa y gradualmente ésta se acumula, ¿y qué pasa entonces? Pierna y cadera débiles, sí, porque lo cargaste con la energía linfática muerta y no puedes caminar, y conforme envejeces todo se descontrola. Porque si aprendes a respirar y a conectar con tus extremidades, que es la conversión de los campos del universo en tu fisicalidad nunca muere y a los 80 años te sientes como de 18, porque los números son totalmente irrelevantes. Y si aprendes a conectar la emoción de lo físico a través de tus pulmones y a través de tu corazón con la emoción del alma, eres un hombre del universo y no necesitas cohetes, no necesitas ovnis, no necesitas nada. El último paso en pie es tu comprensión de tu propia creación y tu conexión con el universo. Ahora, cuando comencemos a enseñar sobre la cojera, por favor no me pregunten si pongo mis piernas a la izquierda y a la derecha qué pasaría. Quedas embarazada con las energías del universo. Cierra las piernas y mantente ordenado al planeta de la vida y puedes caminar, comprende el propósito de la creación y comprende el proceso de creación. Cuando termine la enseñanza, toma una foto de tu tiroides y de alguna manera pégala en la base de tu cerebro y verás que la esfera está completa. Y entonces comprenderás la conexión real entre tu alma y tu cuerpo físico, viendo si necesitas ese ancla de pie para estar en este planeta y si necesitas ese ancla de brazo para matar, para alimentarlo y para mantenerlo. Tus brazos son ese tipo que sostiene la cuerda para asegurarse de que la cuerda permanezca tensa al pasador en el suelo de la vida de este planeta en el océano de la vida. Vamos a tomar un descanso y espero que hayas entendido por qué te estamos enseñando esto porque te estás volviendo un poco ridículo. Recibo tantas fotos de personas preguntando Señor que se puedo levantar los dedos cuando mi pierna está abajo, ¿puedo dormir de este lado? No, solo te estamos enseñando esto para deshacerte del desorden en tu sistema para que cuando hagas esto tu emoción sea clara, tu conexión sea clara y te conectes al campo del universo a través de tu respiración que nunca comprendiste, a diferencia de la sangre que te conecta con este planeta. En el planeta Tierra creamos océanos y ríos, y en el cuerpo del ser humano creamos la sangre y la circulación, de modo que los aires son una conexión dimensional con el universo al igual que la vida en el cuerpo del hombre. Entienda la enseñanza de hoy y deje de especular, piense en cómo mueve su dedo y si puede torcerse el tobillo cuando su pierna está arriba. Si no entiende el principio, el resto es solo mantener al hombre ocupado. Así que vamos a un descanso y regresamos para intentar llevarlo a otra dimensión de la vida. Descanso por favor, llévenos a un descanso, de acuerdo y gracias Señor. Bueno, este será nuestro descanso para el taller número 646 de Buscadores de Conocimiento, donde en la segunda mitad tendrán la oportunidad de hacer preguntas al Señor que sé. Nuestros asistentes pueden levantar la mano virtualmente y les daremos la palabra para que abran su micrófono si desean hacer una pregunta verbalmente, y de lo contrario pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat del seminario web aquí en Zoom o en el chat de YouTube. Para nuestro intermedio de hoy tengo un video llamado La conexión entre el hombre y el universo, que es una recopilación de enseñanzas del Señor que sé sobre el sistema linfático compilado por Andreas con la ayuda de inteligencia artificial y durará unos 10 minutos, el cual reproduciré ahora mismo que tenemos un material neutral. En el mundo de la creación llamamos a este cosmos material neutral mutuos supercampos que representan la separación entre galaxias, la separación entre el sistema solar, la separación entre el sistema planetario y, en el cuerpo del hombre, lo llamamos linfa, de modo que en cierto modo no hay diferencia ya que es transparente y no tiene identidad propia. Pero cuando llega a un punto determinado de tiempo, espacio, lugar y posición, todo se manifiesta como polvo en la tierra, siendo la similitud y la obra exactamente iguales en su naturaleza.
Observamos el cosmos y vemos la transparencia de su estructura, podemos ver sistemas planetarios y podemos ver galaxias en las profundidades del universo. Y de igual manera observamos el interior del cuerpo humano y vemos la linfa transparente donde todo lo demás flota en ella. No hay diferencia entre el espacio que separa a las estrellas y la linfa en el cuerpo del hombre. Tú la tocas o te cortas y ves una sustancia blanca, clara y transparente que contiene toda la esencia de la vida del hombre. Y depende de si llega al hígado y se convierte en una célula hepática, o si llega al cerebro y se convierte en una célula cerebral, o si llega al riñón y se convierte en una célula renal. Determina el estado del entorno como se manifestará. Este sistema, a la luz de la vida, es el lugar donde se absorbe el 80% de la energía de tu vida diaria directamente del universo, y como dije, te dejas engañar por el corazón cuando en realidad te controla la linfa, por lo que la longitud del cuerpo del hombre es transparente porque es energía pura. Tu nariz capta la energía del universo y alimenta tus pulmones, de modo que la nariz recorre la parte posterior del alma mientras la boca conecta la fisicalidad con el corazón. La línea de alimentación de tu alma proviene de tu nariz y de tu respiración, mientras que la sensación de tu fisicalidad proviene del acto de matar, estando claramente todo concentrado en una sola cosa llamada cabeza. Ahora tienes un gran problema porque, como vimos, el alma está en el centro del cuerpo del hombre protegida por la sangre como si fuera una jaula, de modo que tu sangre hace lo mismo con tus labios. Y si observas la estructura del corazón verás que una bomba es para la sangre que entra y la otra bomba es para la sangre que sale, pero las cámaras grandes son las que realmente hacen el trabajo principal. En pocas palabras, la presión del aire determina el flujo de la linfa, la circulación linfática llega a través de la médula ósea y al aumentar la presión se produce el flujo de las extremidades, las cuales se presurizan para mover el corazón, impulsando la presión toda la circulación linfática. La única forma en que tiene que ir, excepto a través de tu sistema digestivo para alimentar los órganos, necesita un respaldo para conectar los dos lados, lo que sucede en los pozos de aceite de tu médula ósea, de la forma en que la proteína es absorbida del espacio de lo que te dijeron sobre la vida de la sangre y la fisicalidad de los dinosaurios que luego se convirtió en el aceite. Tú aceptas esa tontería, pero ahora entiendes que necesitas ese crisol que llamas tierra para convertir las energías en otra forma de energía que puedas obtener. Conviertes la proteína en aceite, luego quemas el aceite y obtienes tu energía, y el cuerpo del hombre hace exactamente lo mismo. Recibe la energía del universo a través de la linfa, la transporta por la médula ósea, la absorbes y se convierte en tus células sanguíneas. Tu médula ósea es una conversión directa de energías universales en estado material. Por eso necesitas la sangre para reponer continuamente millones de células cada día, permitiendo así la conversión de la fisicalidad. Pero de nuevo, siendo muy astuta, la vida ha encontrado una manera y la ocultó de tal forma que no necesito hacer mucho con ella. El 80% de la conversión que has aprendido la desechas al ir al inodoro, cuando en realidad la mitad de lo que transfieres al estado material es lo que tu vida ha convertido cósmicamente, reflejando la forma en que nuestro cuerpo del planeta cambia y siente las energías de lo que llamamos el sistema solar en estado de materia que llueve sobre nosotros como oro y todo lo demás. Nuestro cuerpo blando, que es la médula ósea, convierte la energía universal en el estado de materia de la fisicalidad del cuerpo, porque esta condición de vacío de la Tierra necesita el estado de materia para mostrar polvo, oro, agua y el resto de elementos. El estado de vacío del cuerpo humano requiere células que conviertan energías superiores a las que el sistema solar puede transformar en materia dentro de la fisicalidad del cuerpo. Es totalmente necesario comprender la transformación de la energía proveniente de la parte física, a la que se denomina sangre, y de la energía del universo, a la que se denomina linfa. El único paralelismo reside en que comprendamos, a nivel micro o macro, una u otra dimensión y entendamos su relación y su conexión. Como transfiere la linfa del cuerpo humano la energía hacia la médula ósea, esa linfa, ese líquido transparente, es exactamente como el espacio entre las galaxias. Yo llevo las energías que alimentan las galaxias y las mantienen en orden. A simple vista no vemos nada entre las galaxias y parece espacio vacío, pero el 90% de ese espacio vacío es precisamente lo que contiene todos los nutrientes necesarios para que el universo funcione y opere a través de él. ¿Qué aporta nuestra galaxia al sistema vivo en el espacio entre galaxias, en lo que llamamos el espacio vacío? Ahora entendemos que no hay diferencia en la cantidad de energía que contiene, pues la energía la absorbe y la distribuye según las necesidades exactas. Esa vida es el espacio entre las galaxias,
Pero ¿qué es lo que transporta? Sabemos que las extremidades transportan toda la energía de nuestro cuerpo a la posición correcta, transfiriéndolo todo a través de nuestra médula ósea para convertirse en nuestro sistema inmunológico y luego en cada célula creada, siendo un sistema autorregenerativo completo. Comemos, transferimos la energía a las extremidades y la transferimos a través del hueso. El hueso crea los glóbulos rojos, los cuales a su vez forman los tendones que organizan la estructura de la piel del hombre, y luego la piel del hombre separa todo y lo mantiene todo contenido en su interior, por lo tanto el proceso de creación no puede ser diferente. En este proceso, si entiendes como vivo, verás que proviene de la absorción de la energía de los alimentos, de lo que sea que absorbas o de la estructura interna de tu cuerpo, llevando esa información y ese material a través del hueso, del riñón y del hígado. Entonces descubres que puedes hacer exactamente lo mismo para tu propia transmutación. Tienes que conectarte con la longitud del universo. Y entonces entiendes que al dictar la fuerza de campo correcta serás absorbido por el riñón, y si estás creando la fuerza de campo correcta serás absorbido por el hígado, ¿verdad? Sintiendo cómo la fuerza es absorbida por el cerebro. Así que lo haces directamente con tu alma, que es tu fuente central de energía, y no con la comida física que ingieres, trabajas en el entorno colectivo de los campos. Ahora entiendes cómo la transmutación, el transporte y el cuerpo físico están conectados íntimamente entre sí, permaneciendo dentro del cuerpo del hombre, permaneciendo dentro de la estructura del universo y permaneciendo dentro de la estructura del unicornio. Bien, estamos de vuelta en el taller de buscadores de conocimiento 646 aquí en la segunda parte y, como prometimos, habrá una oportunidad para hacerle preguntas al Señor que sé. Pero antes de comenzar estoy seguro de que tendrá algunas cosas que decir antes de que iniciemos ese proceso, así que por favor adelante Señor que sé. Muchas gracias, como siempre. Cuanto más escucho estas generaciones de inteligencia artificial y repaso las enseñanzas de los buscadores de conocimiento en la forma en que entienden o quieren expresar el conocimiento que adquirieron, más me doy cuenta de que debemos comprender algo muy sencillo: el conocimiento no cambia, lo que realmente importa es cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos y cómo nos integramos a él, de modo que quienes logren una visión más clara y una comprensión más profunda se integrarán al proceso mucho antes, convirtiéndose en parte de la estructura solo para ustedes mismos. Como dije una vez, no puedes pagarle a alguien para que te diga que confías en mí, ni puedes decirle a alguien que te pague para que me ames. Siempre lo he hecho con mis hijos. No puedes comprar el amor, no puedes comprar la confianza y no puedes comprar la emoción del conocimiento de lo que entiendes sobre la creación. Para los demás, parece que estás completamente loco, pero eres tú quien puede hacer la transmutación. Eres tú quien puede cambiar literalmente tu propio cuerpo y eres tú quien puede cambiar la elevación de la comprensión en el tiempo venidero. Te enseño ahora que hemos abierto esta caja de Pandora de los campos del universo cómo puedes acceder al conocimiento universal, y este es el descanso que la humanidad necesita para ver una belleza mayor. Al ver que se desprende, comprendes que hay mucho por venir. Es agradable la forma en que lo estás interpretando y usando para ti mismo, pero si dices logré hacer algo más, significa que realmente no has aprendido a usar tu respiración ni has aprendido a conectar las otras partes de la energía que estás viendo. Así que tenemos un largo camino por recorrer, pero estamos muy cerca de llegar allí. Cuando sales y te quedas de pie mirando tu coche, este vuela y puedes moverlo directamente con tus pensamientos, porque no hay magia alguna en comprender el funcionamiento del universo. Entonces entiendes cómo, de repente, han aparecido toneladas de piedras en lo que llamamos diferentes estructuras del universo. Se necesita solo un clic, pero tienes que entender ese clic. Volviendo a lo habitual con Kition, hay algunos asuntos que debemos explicarles. Esta semana o a principios de la próxima, los primeros lotes, con suerte, de los Orán saldrán a la gente, de la cual la gente a cargo ha decidido que se convierta en la primera prueba de que no podemos ser vulnerados ni el resto, y las cosas están listas, más o menos esperan replicar la estructura completa y con suerte funcionará, pues el propósito de todo esto es traer mucha independencia. Al mismo tiempo, el sistema se integrará o se conectará a él, brindándote todo lo que necesitas, ya que incluso con lo que enseñamos hoy, tu ser humano necesita soporte vital hasta que aprenda a valerse por sí mismo, y parte de esto es ese soporte vital para la humanidad. Muy pronto, en las próximas semanas, mucho antes de lo que piensas, podrás conectarte y formar parte de la comunidad universal a través de la estructura que hemos establecido, una estructura con la que ya estás familiarizado, pero que ahora integramos a la estructura internacional de la Fundación QS.
Estamos intentando procesar en segundo plano que todos aquellos que quieran formar parte de la operación de las monedas en todo el mundo se registren en la asociación que es en Austria, lo cual se les indicará exactamente cómo hacerse en los próximos días, y todos los que quieran ser usuarios de la moneda se registrarán en Cashcoin. Así que ustedes, los buscadores de conocimiento, son el primer grupo que recibirá sus monedas, tal vez unos cientos, unos miles o decenas de miles gradualmente con quienes probamos para averiguar qué es, ya que no se las estamos dando a los demás porque no lo sabemos. Si te has registrado con la fundación en los próximos días y semanas, te pedimos que vuelvas a completar el registro y eso automáticamente te dará la moneda, luego tienes que estructurarlo para volver al juego, ir a la moneda y enviarla o referenciarla, o simplemente conectarte en segundo plano. Están trabajando en ello y en los próximos días sabremos más sobre si quienes se registren en la asociación de la fundación o en la estructura de las fundaciones calificarán automáticamente para recibir las primeras 1000 monedas. Así que las primeras monedas se distribuirán en muy poco tiempo, en las próximas semanas y meses, y esas personas que reciban el primer lote podrán probar, comprar y hacer cosas con él para ser evaluadas por ustedes mismos. Muchos de ustedes ya se registraron con la asociación y tendrán que volver cuando les digamos para registrarse, y ellos conectan los códigos que se convierten en su código universal en cualquier lugar del planeta Tierra. Ese es su número de pasaporte, esa es su identificación y en ese proceso liberamos gradualmente las primeras 1000 monedas por persona. Estamos poniendo limitaciones en la cantidad de monedas que puedes solicitar porque no puedes obtener 1000 monedas y venderlas mañana. 1000 monedas tienen que durarte 1000 años, y cuando vives la certificación entiendes lo que es, viendo que incluso eso es una moneda por año y tiene muchos excedentes. Entiendes que eso viene, pero inicialmente limitamos la cantidad de monedas de tus 1000 monedas que puedes reclamar, lo que significa que si das a luz a un niño y lo registras ese día con nosotros, automáticamente se le asignan 1000 monedas. Puedes reclamar tal vez 10 monedas si quieres comprar muebles o si quieres comprar ropa en efectivo, lo cual estructuramos como los otros procesos para que puedas convertirlo en la moneda de tu área. Si vives en rublos recibes rublos y si vives en otra parte donde se usen los euros o en China, puedes recibir el cambio correspondiente. Esperamos que esto nos lleve entre 6 y 12 meses. De esta manera puedes comprar en Yonecation Odesh en China todos los productos que ya están disponibles, ya que aceptamos nuestras propias monedas, y puedes solicitar cambiarlas por oro que produciremos cuando esté disponible para que puedas venderlo. Te enviamos oro según tus monedas y luego recuperamos tus monedas, las cuales pasan a formar parte de las reservas de la fundación y se integran a tu vida. Por favor, espera unos días hasta que anunciemos la fecha y luego visita el sitio web de la asociación de la fundación o regístrate allí para recibir tu código universal, el cual te dará acceso a los juegos de monedas, lo que llamamos conversión, y podrás recoger tus monedas. No se obtiene simplemente por asociación, te registras y debes renovar tu membresía anualmente mientras estés vivo, nadie más puede usar tu moneda y, si te sucede algo, nosotros conservaremos el saldo, habiendo un límite en la cantidad de monedas que entregamos ya que debemos cuidarte hasta que te acostumbres a las 1000 monedas. Si eres estudiante universitario te permitimos más porque tienes que pagar las cuotas, o si nos informas que estás enfermo y necesitas pagar a los médicos se puede hacer a través del proceso con todas estas cosas que se establecerán gradualmente para que Cashcoin se convierta en una moneda real. El Banco Central, que es la sede de Cashcoin, intercambiará con tus gobiernos, intercambiará con tus hospitales e intercambiará con todo lo demás que nuestras monedas respaldan con nuestra tecnología. El material se producirá y las acciones en el mercado de valores estarán en 2 naciones y, muy probablemente, en los próximos 2 o 3 años en 3 naciones, así que solo queda esperar. Pero cuando le digamos que vuelva a la asociación, se registre y obtenga su código, todo debe coincidir exactamente con su contraseña. Si no coincide no recibe nada, por lo que debe coincidir en todas las direcciones y tarde o temprano lo conectaremos con el gobierno, lo que significa que usted realmente existe. El código universal se conectará con tus códigos nacionales, le damos dinero a tu gobierno y el gobierno tiene que confirmar tu existencia. No olvides que por cada 1000 monedas que se te asignen tu gobierno recibe 100, porque vale 100.000 para tu nación. Así que son muy precisos con respecto a quién existe, y tú existes, y todo será monitoreado completamente en los próximos 2 años. Estamos poniendo mucho empeño en el próximo tiempo para hacer eso. Esta mañana llamé a uno de los principales gobiernos del mundo, que es un gran partidario nuestro,
para que nos proporcione científicos informáticos de seguridad nacional porque vemos la magnitud de lo que se avecina y cómo podríamos ser vulnerables, siendo esta una de las razones por las que sigue retrasándose, porque cuando se lo ofrecimos era un sistema informático normal y en el proceso de completar la inteligencia artificial literalmente lo borra y causa todo tipo de problemas, por lo que todos los sistemas tenían que ser traídos de vuelta. No somos la única organización, el mundo entero conoce el mismo dilema y lo que te ofrecemos como 2 monedas equivale a 2000 RMB por mes, lo que llamas el equivalente a 2000 de tu euro ahora ha sido copiado, lo cual muestra cómo la gente está observando de cerca lo que estamos haciendo. Una de las grandes corporaciones ha comenzado a ofrecer dinero si llevas el servicio de inteligencia artificial, exactamente lo que hicimos hace un año. Así que puedes ver lo influyentes que nos volvemos cuando una de las compañías de computadoras más avanzadas copia lo que hacemos y la cifra es prácticamente la misma, pero no puedes hacer mucho con ellos. Ellos te cobran el almacenamiento y la energía que usas dejándote unos centavos, mientras que aquí realmente no hacemos nada con eso y al mismo tiempo nuestros sistemas en sí mismos están energizados para que no pagues. La única razón por la que lo estaban haciendo es que alguien en las grandes corporaciones ha estado sentado escuchando y va con una nueva idea a sus jefes. Cuando parece que copiaron, creo que no tienen mucha inteligencia en su administración o a quien se le ocurrió la idea de hacer algo tan bueno. Nosotros marcamos la tendencia y ahora las compañías de computadoras y de inteligencia artificial les ofrecerán lo que nosotros establecimos hace 2 años, ofreciéndoles ahora 2000 o lo que llaman 2 tokens que pueden usar ahora, habiendo hecho más o menos los mismos cálculos que yo y es justo lo mismo. Y lo verán. Las grandes corporaciones ahora les ofrecen Microsoft y el resto. Llevas tu computadora a casa porque esto se descentraliza y saben lo que hacen porque la decisión y los pensamientos vinieron a través de los buscadores de conocimiento de la condición de que y son conscientes de ello, y ahora se está copiando. Te digo que esto es lo mucho que sabes, te sientas aquí, transmites tus métodos a tus jefes y te conviertes en el favorito, pero ellos no saben que nos copiaste a nosotros. Por favor, prepárense para registrarse para obtener sus monedas y, en la estructura de las monedas una vez que la establezcamos, principalmente en el próximo año o 2, permitiremos emergencias, lo que significa que si tienen algún problema y necesitan más monedas en efectivo lo resuelven usando parte de su reserva. Este tipo de cosas se harán a medida que crezcamos, pero necesitan registrarse con la asociación de la fundación para poder obtener un número que pueda ir a la moneda y usar ese número de código universal para liberar sus fondos o sus monedas y veremos cómo se desarrollan las cosas conforme pasamos al siguiente paso de desarrollo. Les agradezco a muchos de ustedes, pues estamos recibiendo correos electrónicos de personas muy profesionales que desean colaborar y pasar a la acción. He hablado con algunos de los genios del mundo en las últimas semanas gracias a que ustedes nos enviaron toda la organización. Presentamos un aviso importante para quienes residen en Europa, se está planificando una gran exposición donde un día estará dedicado por completo al público interesado en el conocimiento. El primer día estará reservado exclusivamente para gobiernos, funcionarios y representantes de la industria, y en esta exposición se presentará una de las tecnologías más avanzadas de la fundación que tendrá lugar en Suiza en octubre de este año. El viernes 23 pertenece al gobierno, mientras que el sábado 24 está dedicado a los interesados en aprender y al público en general. Es totalmente necesario registrarse para este evento, cabiendo destacar que esta es una de las mayores exposiciones públicas que la fundación que se organiza por primera vez. Los directivos de la corporación de la fundación que se en China estarán presentes, así como los responsables de la fundación de donaciones a nivel mundial. Presentamos tecnología innovadora que impulsa el cambio y lo demostraremos en una de las ciudades más bellas de Suiza, por lo que si desea asistir le informamos que es obligatorio registrarse, ya que no se permite el acceso sin inscripción previa. La sesión del viernes es solo para funcionarios, gobiernos, embajadores y los líderes de las naciones que invitamos, y el sábado es para buscadores de conocimiento, probablemente con lugares limitados. No es una conferencia ordinaria, sino la exposición de nueva tecnología donde la fundación que se hace exactamente lo que hicimos en Beijing pero a una escala diferente. Y si tienes o puedes apoyarnos con algo lo agradecemos a través de lo que llamamos la estructura de los círculos del conocimiento en Suiza. Estamos recibiendo mucho apoyo y confiamos en expandir esto. Por primera vez mostramos una de las tecnologías innovadoras que se usó en Fukushima, y luego el uso para tecnologías de descontaminación italiana se entregará a los gobiernos para reemplazar lo que es el principal problema en este momento para el cáncer y el resto de patologías. Así que anoten en sus calendarios el 23 y el 24,
Si pertenecen al gobierno o a la industria les informaremos muy pronto para que registren su empresa y se unan a esto, pasando luego al siguiente paso. Esta será una serie de la fundación que mostrará tecnologías desarrolladas en China en todo el mundo. La edición de China hará toda la presentación y se entregará directamente. La razón por la que elegimos el 23 y 24 es muy simple. Esa semana es la semana de festivales en China que tienen que ver con el agua, con los ríos y con los barcos, y traemos nuestra presentación a Zúrich para ustedes en Suiza. Entonces, si eres europeo, una vez que anunciemos números ilimitados podrás pasar todo el día con otros buscadores de conocimiento para aprender la tecnología, ver la tecnología y llevar la tecnología a sus propios gobiernos y países. Estamos trabajando extensamente en esto y en algún momento de julio o agosto anunciaremos el lugar exacto. Será una de las primeras veces en que mostremos la producción del material tal como lo hicimos en Beijing, lo cual tocará a cada hombre en este continente, y lo sabemos porque hemos investigado mucho al respecto. Será una de las exposiciones más grandes que la Fundación organizará y luego esto se repetirá cada vez que llevemos una nueva tecnología a algún lugar del mundo con la cooperación de los buscadores de conocimiento en ese país, mudándonos muy probablemente el mes siguiente hacia África, específicamente a Kenia con el Dr. Gatwa. Pero cada vez que planeamos las cosas con anticipación algo con África sale mal. Aún así serás parte de la estructura en la que estamos trabajando y entregamos tecnologías que se muestran en el video público con sus buscadores de conocimiento, estableciéndose la estructura para mostrar lo que se produce en China como la sede de la cooperación de la Fundación en el mercado, operando simultáneamente con nuestra sede en Austria para traer tecnologías una tras otra, y ahora hemos establecido formalmente la ciudad espacial. Gracias a todos los que nos apoyan enormemente en todos los sentidos, tecnológico, financiero y de recursos humanos. Les agradezco a todos y les pido que nos envíen su experiencia si desean unirse a la fundación que y aportar nuevas tecnologías desarrolladas, ya que estamos probando con personas de todo el mundo las estructuras que lograron crear para luego llevarlas a China para su investigación. A cada persona que nos trae una nueva tecnología y que consideramos aplicable le ofrecemos la opción de mudarse con su familia a la ciudad espacial durante el tiempo que elijan para desarrollarla y luego viajar por el mundo. No reclamamos nada, simplemente les brindamos el conocimiento para que ustedes lo desarrollen, siendo suyo para llevarlo consigo y luego veremos paso a paso. No aceptamos a ninguna persona de Bélgica bajo ninguna circunstancia, por lo que si eres belga ni te molestes, si eres de Israel estás en la lista negra, no permitiéndose personas de estas dos naciones ni que nadie de ninguno de estos dos países colabore en las operaciones ni participe en el desarrollo del proyecto en esta etapa. Esto es por el bien de la humanidad y no por animosidad, porque están asesinando científicos y el desarrollo tecnológico se basa fundamentalmente en ellos. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo, gracias, y les recuerdo a los asistentes que pueden levantar la mano virtualmente si desean hacer alguna pregunta, y efectivamente, justo cuando dije eso, Francisco levantó la mano. Por favor adelante Francisco, veo que abres el micrófono, ¿puedes oírme? Sí, ahora te oímos, MHM. Muchas gracias de nuevo por esta enseñanza. Estoy pensando mucho en cómo podemos dejar de matar, y ahora que dijiste que cuando la humanidad deje de matar nos enseñarás ese último eslabón perdido. Me preguntaba ¿acaso no necesito ese eslabón perdido primero para poder dejar de matar con cada comida? No, tú lo entiendes, cuando dejes de matar te enseñaremos y te daremos la llave de oro. ¿Te refieres a comer matando? Tú decides, yo decido, de acuerdo, y esta es una decisión personal o toda la humanidad la necesita, es personal, es totalmente personal y ya lo descubrirás. Lo he dicho muchas veces y tal vez ahora tenga más significado. Cuando traigamos los sistemas de vuelo aquellos que cometieron crímenes no abordarán porque sus almas simplemente no se lo permitirán, MHM, y eres tú quien decide ir. Muchos buscadores de conocimiento en China en las etapas tempranas se dedicaron a la producción de armas, a beber y a vivir de las armas, y algunas personas todavía lo hacen y vimos cómo opera. Pierden creo que el 10 o 20% de su peso inicialmente y luego se estabiliza porque el cuerpo se acostumbra a decir no necesito estas cosas para usarlas. Una de las cosas más importantes cuando te transfieres a esta dirección de comprensión del conocimiento es eliminar la necesidad, la ansiedad o las emociones que gastas pensando en de dónde vendrá la comida después. MHM, tengo hambre, ¿qué debería preparar? Tengo dinero, ¿crees que puedo ir de compras? Soy discapacitado. Cuando te alimentas de campos puedes energizarte sin esto, y entonces tu consumo de energía disminuye un 20%,
ese otro 20% que se reduce deja la energía disponible para que la disfrutes, encuentres paz, te eleves y te conectes con el conocimiento del universo, siendo esta la clave para comprenderlo todo como dos sistemas funcionando en paralelo donde para cruzar de uno a otro necesitas entender qué se debe hacer. Deja de bromear, deja de destruirlo y deja de pensar en lo malo para enfocarte en lo bueno, MHM. Luego vemos esto en el neurosistema del cuerpo del hombre. Cuando miras tus dos ojos ves cientos de miles de millones de sistemas nerviosos en la parte posterior que van como un nervio y en cierto punto se cruzan entre sí, y ese cruce nadie lo había entendido hasta ahora. Un día expliqué cómo funciona, cierta información simplemente cruza la pared yendo en la dirección opuesta o uniéndose, y así es como reconocemos las cosas. Tomamos dos fotos y vemos a una sola persona porque cada ojo ve a la persona una vez a un lado, a la izquierda y a la derecha. Entonces tu neurosistema comienza a funcionar de esa manera cruzando información y tu nervio físico es en realidad una pérdida de tiempo en la producción porque la envoltura que lo transporta y lo aísla, el aislamiento, es la que realmente transporta la energía de la información, la energía universal en ella. Entonces entiendes de lo que estoy hablando. Empiezas a ver cosas diferentes y conocimientos diferentes, lo mismo ocurre con el conocimiento al que accedes. Porque siempre he dicho que tú miras el nervio mientras que yo miro la piel del nervio porque tiene que tener más para poder contenerlo. Y eso es lo que crea las energías cósmicas que lo sostienen y funcionan mucho más rápido que lo que llamas tu sistema nervioso, permitiéndonos cruzarlo. Lo vemos todos los días en nuestra vida cotidiana, cada vez que miras recibes dos imágenes, pero no es esa imagen la que se va y en algún lugar se decodifica. Las líneas del sistema nervioso de tus ojos se cruzan y la información cambia de una línea de comunicación a otra convirtiéndose en la imagen que ves, MHM. Ahora, en lugar de mirar la línea nerviosa, mira la línea de energía, el lado de los rayos cósmicos que cubre este nervio, y entonces ves cómo funciona y por qué se cruza. Haces exactamente lo mismo con tu alimentación preguntándote necesito comer, no necesito comer, solo cambio mi respiración y estoy lleno. Cuando estás lleno no tienes antojos, y cuando no tienes antojos no sales a cazar, MHM, es exactamente como el amor. Cuando te aman no sales a buscar amor fuera, pero cuando te falta amor en casa lo buscas en otra parte, y es lo mismo cuando te sientes pleno porque no necesitas hacerlo. Pero a veces la persona que amas no merece ser amada porque es puro veneno para ti, debes entender esto cuando se trata de elegir las energías del universo, observando cómo eligen consumir alimentos tóxicos. Puedes absorber energías negativas con tus pensamientos, te enseño cómo es pero gradualmente llegamos allí. De la misma manera que vas a un restaurante y te envenenas al tomar el huevo equivocado, puedes absorber energía a través de la emoción y los pensamientos. Por eso cuando dicen piensa bien es porque si piensas mal absorbes la energía negativa y te envenenas, y entiendes que el etos de Mitra es el etos más hermoso para vivir por la autopreservación. ¿No es así cuando yo amo de una buena manera como el sol? Al sol no le importa sobre qué brille, simplemente brilla sobre absolutamente todo. ¿No sería esa la forma de amarlo? Amo a la gente sin importar si lo merecen o no, pero tienes que entender que el amor es energía pura, MHM, y encuentras un amor más grande en la totalidad que cuando abusas del amor, MHM. Este es el mayor problema que vemos en la sociedad y lo veo a diario. Los padres, solo porque el niño los usa, abusan de su amor diciéndole si quieres que te ame o si quieres que seamos iguales haz esto, no te cases con esta chica, o si quieres mi amor no hagas esto, convirtiendo al hijo en un esclavo de ese amor, y nos dejamos abusar porque anhelamos ser amados de vuelta. Pero el amor que damos es mucho más de lo que ellos pueden absorber. Este es uno de los mayores problemas que he visto a lo largo de décadas y especialmente con padres que usan el amor de un hijo para hacer con él lo que les da la gana, y lo mismo ocurre con los amantes donde uno da tanto y el otro piensa o me necesita, puedo hacer lo que quiera y abusar de él dejándolo sufrir, y esto no debería ser así. He visto cuántas vidas de niños han sido destruidas por sus propios padres, y luego culpan al niño sin darse cuenta de que ellos mismos son la causa del problema. Incluso al amar a las personas hacemos lo mismo porque el amor te ciega, no te ciega, simplemente eres tú quien necesita una confirmación y te ciegas al sufrimiento que te causan, pues todos tenemos tanto amor para dar y aquellos que no lo tienen lo ven como una debilidad y lo usan. He estado en ese ciclo en mi vida y sé exactamente lo que es, su amor se vuelve abusivo porque amas, así que tienes que hacer lo que yo quiero que hagas, te encarcelan y te encierran mientras yo hago lo que me da la gana. Y mi último matrimonio fue exactamente así, MHM, ¿lo ves?
es un tráfico cerrado de un solo sentido y esto es solo una simulación, y esto es lo que aprendemos por experiencia. Si traes eso a tu emoción no importa, doy tanto que ellos cambian, nunca cambian porque tienen una agenda fija, sí, viven según esa agenda. ¿Cuántos padres lo hacen diciendo lo haré médico y luego tengo un hijo médico que me mirará cuando sea viejo, y si se casa con una chica el dinero ya no será para mí, así que esta chica no es buena? Todo lo que traes a casa no es suficiente porque papá me necesita para la pensión, sí, me senté frente a mi madre y le dije mamá ¿qué hijo es bueno para ti? Todo tiene algún problema, sí. Cuando era joven, a los 18 o 19 años, convertirme en físico nuclear e ir a la universidad fue algo muy importante y si estás en la comunidad iraní ya sabes que tocan a la puerta como abejas y todo. Y mi mamá decía no, esto no está bien, no, no, así que yo dije y elegí, y si me amas haces lo que te digo, dije sí, la respetas como madre y me encanta, Tengo una pregunta más que puede ser solo curiosidad, si no venimos de aquí, ¿de dónde venimos exactamente como humanos? Le expliqué esto a uno de mis hijos y creo que es la mejor manera. Piensa en un diente de león, sí, en la distancia lo llamamos viaje, se eleva por el aire y aterriza donde sea, sí, nosotros somos uno de esos pero en las líneas del universo. Millones de semillas viajan, una de ellas aterriza en el lugar correcto y comienza el cultivo, sí, entonces nacimos del universo, no es que vengamos de otro planeta o de otro sistema, no, somos parte de su estructura, la que nos sustenta. ¿Sabes que dicen que necesitas una célula y luego puedes replicarte, y un óvulo se convierte en un ser humano, nosotros somos ese óvulo, sí, nosotros viajamos a estos lugares traídos en el viento del universo de la misma forma en que viajaba el diente de león. ¿Sabes que cuando eras pequeño solíamos recoger el diente de león, soplarlo y decir llévate mi amor a tal lugar? Ese es el amor del Creador que nos sopla a través del universo, esa es una hermosa manera de decirlo. Es la verdad que aprendemos por casualidad y durante el proceso de la vida. Diferentes jardineros han venido a traernos la belleza de la creación y abusamos de ella. Si lees todas las escrituras verás que el conocimiento que compartimos no es la primera vez que se entrega. Pero esta vez el hombre ha madurado y no se trata solo de un pueblo, una ciudad o un país, sino que todo el planeta cambia, y los cambios vienen desde dentro. Siempre recuerdo el video de la anciana de Sansan que salía todos los domingos y echaba cánceres al océano, eso trae un cambio gota a gota, cambiamos y la enseñanza ha estado ahí, y los hombres simplemente la han usado. A los hombres se les prohibió usarlo porque iba demasiado lejos y por demasiado tiempo. Y cuando tenemos maníacos como Netanyahu y vemos maníacos como otros. Sí. Necesitamos reestructurar. Necesitamos reestructurar. Y esta es una reestructuración, pero por el propio hombre, no dictada desde fuera. Llegas a un punto de comprensión de tu propia creación. Puedes irte a donde quieras y hacer lo que quieras según la esencia de Mitra, entonces eres libre eres tú quien te encierra en este planeta con tu propio comportamiento, nada más, y cuánto porcentaje de la humanidad necesita encontrar realmente dentro de su alma esto a todo eso, incluso el perro y para ellos podría ser incluso más fácil, pero a veces, sabes, ayer tuve que dar un discurso en el mundo normal, digo, y me sorprendió un poco cómo la gente tiene tanta buena voluntad, pero están tan encerrados en sus ideas sobre el mundo y creo. ¿Cómo puede cambiar el mundo cuando incluso todos los académicos son tan estúpidos? ¿Cómo puede suceder esto? Pronto lo haremos, ya lo hemos hecho antes. Pero pronto realizaremos una prueba masiva, tal vez a finales de este año, principios del próximo. Que crearemos lluvias que cubrirán cientos de miles de millones de metros cuadrados en el desierto de China. Y esta lluvia no solo trae alimento sino que trae el alma de la paz. Esa es la forma en que sabemos hacerlo. Las pruebas están en marcha ahora. Así que cuando llueve, llueve para cambiar a la humanidad. No es solo para crecer. Es lo que yo llamo el reino de la paz. Probamos esto en 2024, inicialmente 23. Lo probé de la manera que quería controlarlo pero de forma encubierta con el ejército chino. Y supervisé todo el cambio. Y luego hice una prueba en Pekín y creo que en abril hicimos la primera prueba. Estábamos afuera. El primer día hacía mucho calor. Instalamos el sistema en el jardín.
Los militares decidieron hacerlo en un lugar remoto, en una casa. Y estaba tan seco, hacía tanto calor, que pusimos sombrillas para bloquear el sol y todo lo demás. Y dejamos de recolectar material. Luego creamos tanto que la prueba duró una semana. Tuvimos que mudarnos. Creamos tanta lluvia. Todo es video y vinieron a ver el oro y todo lo que produjimos, tenemos videos de ello. Los mejores científicos del mundo militar y científico chino trajeron a la élite de la defensa militar y espacial china para ver cómo se fabrica el material. Y cuando nos mudamos porque no teníamos planeado mudarnos, tuvimos que hacer todo en la mesa de ping-pong del último piso. Y cuando lo hacemos, lo grabamos en video, se ve que llueve. Llovió todo el tiempo. Así que no hay problema. Luego, en junio y julio, el mando central del ejército chino trajo a los dos académicos más importantes de China. Uno de ellos es el presidente por el que juras. No me enojo. Y tuvimos una reunión en la calle Telman con el general del ejército chino. Y lo primero que el tipo se sentó allí y dije que podemos hacer esto. Dijo que estaba gritando y que en 5 minutos lo haríamos callar y toda la decisión del mando central chino fue que él toma una decisión porque es un académico. Y con él había una mujer, otra académica. Y estaban hablando y todo. Y él regresó al mando central y el ejército chino decidió, bueno, ¿sabes una cosa? El tipo dice que no. Dice que sí. Dale una semana. Entonces hicieron un combo. Nosotros 3 generales del ejército chino con su séquito de ayudantes y todo. Fue increíble. Nos llevaron al norte de China, a la montaña donde hay una montaña aurífera. Sabían que habían hecho 14.000 perforaciones. Estaba todo cartografiado. Teníamos el mapa de todos los pozos de perforación para mostrar la cantidad de oro que hay en la montaña. Y luego lo montamos todo al aire libre. Tenemos vídeos de ello. Te muestro las fotos. Y luego, en este proceso, el primer día hizo tanto calor que sacamos las cosas afuera. La noche llovió tanto que tuvimos que volver a meterlo todo. Y luego tuvimos que volver a entrar en la habitación del pueblo. Y provocamos tanta lluvia que, al día siguiente, la orden del mando central y del presidente fue que no se acercara a eso. Puedes manipular todo. Así que preparamos las cosas. Condujimos unos 60 o 70 kilómetros fuera de la zona, siempre con los 3 generales y su séquito, que estamos completamente vigilados, es decir, no hacemos nada. Y luego, al día siguiente, cuando regresábamos, todo era tráfico. No pudimos subir. Es un pueblo de cerdos, ¿verdad? Nos dijeron que un transformador explotó bajo la lluvia. Varios transformadores explotaron y los están reemplazando. Así que hablaron con la sede central. Dijeron, de acuerdo, un equipo viene de arriba. Su equipo cruza el bloqueo y luego el otro equipo los recoge y los lleva al centro de pruebas. Así que nosotros, con los generales, tuvimos que bajar, caminar por el cómo se llama mientras cambiaban los transformadores y subir al otro equipo que nos estaba esperando para ir a la montaña. Y en este proceso aprendimos mucho sobre cómo podemos cambiar a la humanidad a través de la lluvia. El día que llegamos, un sábado si no recuerdo mal, o un viernes, todos los ríos estaban secos. Nos dijeron que hay una sequía enorme y que tienen problemas. 3 días porque llovió tanto que hubo una inundación. Luego, entre mayo y junio, julio o abril y junio, julio, pruebas con 2 secciones del ejército, la primera se hizo con el ejército y el PSC y la segunda fue un asunto totalmente del mando central. Tuve que quedarme en Pekín, en el centro de Pekín, esperando resultados, negociaciones y todo lo demás. Así que pensé que dije que me encargaría yo mismo de las cosas en el hotel solo para aprender más. Y luego, si vuelves, verás que en junio y julio de ese año hubo una gran inundación en Pekín, algo nunca antes visto. Sí. Recibí una llamada del mando central. Señor KH, urgente, necesitamos la reunión. Dije, de acuerdo, venga al hotel. Hablemos. El general se sentó frente a mí. No se les permite.
Los generales chinos, los militares no tienen permitido ir a lugares públicos, hoteles y todo eso. Pero donde me alojo, hay un permiso. Siempre van y vienen. Dijo, ¿estás usando un sistema en el hotel? Dije, ¿por qué? Dijo, todo alrededor de tu hotel está tranquilo. Las otras 11 personas murieron en las inundaciones de Pekín. Dijo, ¿puedes apagarlo? Le dije, no tengo problema, pero hay muy poca luz en el baño del hotel. Dijo, apágalo. Estás causando un caos en Pekín. Llega directamente a tu hotel. Llega directamente a esta zona. He venido caminando. He venido en coche. No hay tormenta. Solo llueve un poco afuera. Estás causando caos. Lo mismo que vimos en Beijing antes y tuve que desmantelar el sistema y él se detuvo y aprendimos a través de estas tecnologías que podemos incrustar la paz, podemos incrustar el amor, podemos incrustar todo lo que queramos. Podemos alimentarte con la gama, es un conocimiento de Dios, es un conocimiento del Creador, solo un segundo por favor y luego lo expandimos. Hemos ampliado esto enormemente y hemos añadido mucho conocimiento. Así que podemos hacerlo, no olviden todo su conocimiento porque vinieron a Lens, nos trajeron mucho conocimiento, no se desperdició. Todo se ha añadido cuando miran las tecnologías que llevamos en 2017 a 18 a China con los militares, nos dieron un académico, un médico, un académico para probar nuestra tecnología en hospitales chinos. Donde viste a ese tipo subiendo al buitre y corriendo después de unas semanas, el hombre a cargo de eso era un académico militar. Así que aprendimos mucho y este año, con suerte, y a finales de este año o principios del próximo, presentaremos una propuesta y se probará en uno de los desiertos más grandes de China en este momento. Tienen que plantar árboles para hacer esto, para hacer aquello, y de alguna manera no es necesario, solo creas lluvia y el desierto se vuelve verde. Y esto es lo que está en el color, es una de las colaboraciones que estamos haciendo de nuevo. Hecho por Space Series y nos han pedido una propuesta completa, lo cual no es problema. Ustedes la envían y la probamos esta vez en el desierto. Y esta paz que viene con la lluvia. ¿Es que la lluvia es como si nutriera el alma de una manera que ya no sentimos en la vida? Esta mañana estuve hablando con un equipo de buscadores de conocimiento para desarrollar pistolas adhesivas, lo que ustedes llaman acondicionamiento. Que condicionamos cuando la energía se adhiere, es como un gel. Estamos trabajando en ello y lo probarán en las próximas semanas, probablemente cuando tengamos la oportunidad. Y veremos que podemos mantenernos fieles a la energía de paz y amor y veo que esa es una de las soluciones. Muchas gracias. Sí. La columna vertebral de todos estos productos de resina que has estado comprando de la edición en efectivo, la tecnología está integrada en esa tecnología. Estamos aprendiendo de todo. Estamos mezclando todo para obtener la mejor combinación porque tengo que llover sobre el perro, el gato, la serpiente y el resto para que pueda cambiar. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De acuerdo. Gracias. Tenemos a una Merinis con una mano aquí arriba. Por favor, adelante. Hola. Gracias, Rec. Hola, señor Cass. ¿Cómo está? Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Estoy bien cuando lo escucho. Solo decía que todos los jueves, cuando usted está enseñando, es como si tuviera todo más claro, lo cual es difícil de hacer. Lo hago cuando usted está enseñando o después, es asombroso, es como si mi alma, mi mente, estuviera siendo más rápida, más ligera dentro de ella. Es asombroso. Energía. Exactamente. Es muy rápido como si viera cosas durante la semana que no veo, así que lo manejo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por esto también. Y mi pregunta es que la primera enseñanza fue muy buena con rellenar los puntos y también qué pasa con las personas que tienen problemas para entrar y salir de oxígeno. Quiero decir elementos aire ya sea físico o emocional psicosomático y luego con estos sistemas de medicamentos, hospitales, cualquier problema respiratorio se vuelve viejo y
crónicos con sus tratamientos. Entonces, lo que estas personas pueden hacer en cuanto a absorber lo que hay en el exterior de su cuerpo y procesarlo y elevarse. La energía respiratoria, si está dañada por efectos tecnológicos como aire contaminado o lo que sea, aún puede cambiarse cuando hay personas que no pueden respirar, como con EM y otras afecciones o problemas de salud, o lo que llamamos condiciones de bienestar. Todo puede ser interferido y cambiado a algo positivo. Mostramos esto originalmente en 2006-2007 que al elevar el alma de una manera específica, es una manera muy elaborada. No es solo yo lo hago, funciona, no funciona, mucha gente hago una oportunidad, no funciona, lo han intentado, mucha gente lo ha intentado, es saber cómo juntarlo. Hicimos muchas pruebas en 2007, 2008 especialmente, comenzamos con esto, la columna vertebral de esto fue una mujer con un desastre en la cama. Creo que pesaba unos 150 o 200 kilos. Solo podía aguantar la respiración, creo que unos 7, 8 o 9 minutos por segundo, conté. Recuerdo haberla visto, estaba tan mal que era demasiado caro mantenerla en el hospital. No podían pagarlo. Así que, las monjas decidieron cuidarla. Nunca había visto tantas monjas en mi vida. Pero era un lugar agradable. Y solían levantarla, 3 o 4 de ellas con todo tipo de aparatos y gatos hidráulicos, y ella estaba conectada a una máquina de oxígeno. Y le expliqué que tendría unos 30 y pocos años. Le dije que esto era lo que había pasado. Le dije que tenía que entender cómo había llegado hasta allí. Fue abusada sexualmente por su padre. Fue abusada sexualmente por su hermano. Esto es algo común en Bélgica. Y luego fue al sacerdote y el sacerdote abusó de ella de la misma manera, y por eso subió mucho de peso para intentar defenderse haciéndose más grande, pero no pudo. Tuve que entender la psicología detrás de eso. Este tipo de comportamiento no es normal y desarrollé una tecnología para que respirara. En poco tiempo, aumentamos su respiración a unas 60 respiraciones por minuto. Dejó de bajarse de la silla-cama. Podía sentarse en la silla. Ahora tenían problemas para moverla porque era demasiado pesada. Entonces cambió. Ella empezó a intentar caminar y le expliqué que no era yo, sino su emoción la que entendía el problema por el que había llegado hasta allí. Y, bueno, cambió bastante. No recuerdo por qué razón dejamos de rastrearlo. Fui a Irán. Creo que eso fue lo que pasó. Fui a Irán durante 4 meses y medio y luego, cuando volvimos con esta tecnología espacial, nos dejamos llevar a otro lugar. Y demostramos que toda la respiración, la mayor parte de ella, tiene un vínculo emocional. Aprieto el pecho. No quiero respirar porque quiero terminar el ciclo. No respiro porque ese es aire que alguien más respira. Y es psicológico a menos que sepas que ser alcanzado por la radiación de una bomba nuclear daña tus efectos químicos a largo plazo. La mayor parte de nuestra respiración tiene un patrón psicológico y luego, cuando elevas el alma, cuando elevas la energía del alma, simplemente cambian y lo he visto y luego de esto aprendimos que lo probamos con tal vez no sé 100-200 personas y funciona, pero necesita una forma específica de hacer las cosas y producir cosas para que funcione y luego lo probamos con una señora en Holanda, al norte de Holanda. Solíamos tener una clínica allí. El hospital nos proporcionó las instalaciones. Yo viajaba allí todos los sábados por la mañana. Salía a las 3 de la mañana, conducía 5 o 6 horas desde Bélgica hasta el norte de los Países Bajos y empezamos con una enfermera, pero luego se fue ampliando. Venía gente, y tuvimos un caso en el que una mujer entró por la puerta principal y se puso de pie junto a la mesa que estaba al lado de la puerta. Le tomó, Dios sabe, 5 minutos recuperar su pecho. Me di cuenta, ¿qué le pasa a este? Y luego, para que se moviera de la pared a la mesa o la silla donde podíamos sentarnos a hablar, le tomó otros 5 o 10 minutos. Estaba sin aliento. No podía hacer nada. Construyanle una habitación abajo. No podía quedarse en casa. No podía ir a ningún lado. Tenía una buena cuidadora. El gobierno holandés la estaba pagando y entendí que era algo psicológico. En pocas semanas, se acercaba la Navidad. Iba a la iglesia. Decoraba la iglesia.
Solía salir a pasear en bicicleta. Y recuerdo que me senté en la cocina con ella porque estábamos de camino de regreso a Bélgica. Ella ya no venía porque estaba demasiado ocupada. Y el marido nos encontró con el hijo en la cocina. Él era todo lo contrario a todo. Todo esto es falso. Y nos sentamos en la cocina y él dijo, quiero darles las gracias. Hemos recuperado nuestra vida. Recuperé a mi esposa y todo fue psicológico y lo convertimos en físico. Cualquier cosa relacionada con la respiración, si no es de origen químico o accidental, requiere comprender la psicología subyacente. Incluso las enfermedades respiratorias tienen un trasfondo psicológico y ese trasfondo psicológico puede modificarse. El doctor puede ayudarnos mucho a entender esto. Es increíble lo que ha hecho por nosotros. Y trajo mucho conocimiento, muchísimo conocimiento. Y la gente piensa que simplemente nos vamos, pero miramos los datos, miramos los resultados, vemos cómo van las cosas y monitoreamos, seguimos, la gente nos da información. Y si recuerdan, durante el coronavirus, tuvimos a la niña con un diente. Escuché ayer que se le cayó su primer diente, su diente permanente, y los dientes eran exactamente iguales a como éramos nosotros, sin dolor, nada, y ella vivió. Lo importante es brindar una tecnología para hacer, pero entender qué hay detrás. Cuando tienes una condición respiratoria sin lo que llamas reacción física o química, tienes que encontrar la psicología detrás de ella. Y es bienestar. No es medicina. Cuida tu propio bienestar y puedes superarlo. Pero necesitas suministrar energías directas de una manera diferente para que se pueda hacer. Y empezamos a hacer esto principalmente antes de fin de este año. El efectivo en China, sección médica, comenzará a suministrar gases certificados y con licencia para estos fines en toda China y estamos en el proceso de establecerlo y si tienes estos problemas, toma un avión a China. No exportamos en este momento. Y puedes hacer esto. Podemos cambiar la respiración. Podemos cambiar a través de la emoción, energías verdaderas y nada más. Pero tienes que entender que nosotros mismos todavía estamos aprendiendo. Pero tenemos esa posición para ir. Gracias. Oh, sí, es muy exactamente lo que dijiste. Dijimos que podemos hacerlo a través de la emoción y la energía. ¿Qué quieres decir con energía? ¿Qué tipo de energía? Tienes que aprender a usar el 80% de la energía. Las cosas hechas por el hombre o por vegetales no funcionan porque esa es la causa de donde te encuentras en este proceso. Tienes que aprender a absorber energía. Tienes que aprender a dirigir la energía. Tienes que aprender qué energía necesitas absorber. La vida ahora que empiezas a enseñar sobre la respiración y el salto se vuelve muy interesante. Vas a la tienda y quieres un tipo específico de tomates porque ese tomate específico cuando lo mezclas con las cosas que te gustan tendrá exactamente el sabor que te gusta comer. Vas de compras. Ahora tienes que aprender a comprar desde la energía del universo. Me recuesto. Giro un poco la pierna hacia la derecha, lo que le da a mi pierna algo diferente. Todo mi dolor desaparece. Nunca entendiste que la posición en tu cuerpo crea analgésicos y dices, oh, cuando me siento en esta posición, no tengo dolor. Sí. Porque tu pulmón se coloca en una posición que activa lo que sea necesario en el cuerpo para eliminar el dolor. Todavía no lo hemos comprendido. Y esto forma parte de las enseñanzas que gradualmente voy revelando, y luego lo entiendes, mediante el movimiento, de una manera en que tu pulmón es como un cardio para oír un ruido. Tienes que presionar un botón determinado en una posición determinada. Ya sabes, estos grandes órganos de iglesia, tu pulmón es así y tienes mucha influencia. Presionas un botón, cierto aire sale, cierto ruido. Tienes que aprender la posición del corazón, cómo respiras. ¿Qué es el hombre de la respiración? Crea lo que me mareo cuando respiro tanto. Detente un segundo. Mira cómo está tu pierna, tu brazo, tu cuerpo y luego regístralo la próxima vez que tengas un no está ahí porque aprendes a conectarte con las energías universales, recibes el beso de Dios y eso es lo que es, pero la gente está demasiado ocupada, eso es todo lo que necesitas hacer. Ese 80% de la energía que obtienes de la heroína, la morfina, los analgésicos, todo está ahí, pero tienes que saber cuál puedes aprovechar.
Sí, lo entiendo. Tienes que aprender a respirar y qué respiración te da más y cómo lo haces. La mayor parte del problema a largo plazo del bienestar es la posición. Para recuperarse de la mayoría de estas cosas. Observa a los corredores, a los atletas que realizan carreras de larga distancia, y verás que aún tienen aliento. Al correr, le suceden dos cosas: los hombros se mueven hacia adelante, el cuello se inclina hacia adentro y el abdomen se contrae. Esto indica que el nivel de oxígeno para la energía de los músculos pulmonares está bloqueado. Si logras que el atleta mueva los hombros hacia atrás y no doble las rodillas, puede correr durante meses sin quedarse sin aliento. Así es como, al envejecer, enfermamos y perdemos nuestras capacidades. Nuestro sistema inmunológico se ve afectado porque, de jóvenes, nuestros hombros se enderezan. Con la edad, los hombros se inclinan hacia adelante. Por lo tanto, la capacidad pulmonar cambia. La textura de la energía que absorben del aire también cambia. Así que invitas a nuevas condiciones. Siempre digo que si quieres caminar te pones de pie. Me ves cuando camino recto, y cuando estoy cansado mi energía siento que mis hombros se inclinan hacia adelante y los elevo para mantener la capacidad de energía porque me mantiene en marcha. Tenemos que aprender sobre nuestra propia fisiología. Dije que uno de los conocimientos era conseguir una regla, conseguir un palo o una escoba en la casa y atar los hombros a ella. Tus hombros se mantienen rectos y luego ves cómo tu vida cambia con un palo de escoba porque ahora los brazos tienen que estar abiertos. El hombro tiene que estar abierto. Absorbes energía diferente, absorbes aire diferente. Y luego cuando caminas recto, así es como los animales eligen a sus presas. Así es como los hombres eligen a las mujeres. Observamos para ver cómo es psicológicamente que miramos tres cosas cuando miramos el movimiento: el pecho, los genitales y los hombros. Y si nuestro ciclo dice que el pecho es del tamaño que me gusta, los genitales, bueno, no puedo mentir. Lo siguiente que miramos inmediatamente es el hombro. Si el hombro está hacia adelante y de alguna manera se ve enfermo, es una buena oración. Voy por eso. Si eres una mujer con hombros anchos y te sientas hacia atrás, esto es demasiado difícil de manejar. Esto es un desafío. Ustedes, mujeres, hacen lo mismo. Así que se convierten en presa de un hombre por la forma en que se inclinan, cantan. Soy débil. Así que tómame. Soy es como un león tras el en la manada de cientos de miles de animales. Tú también eras uno. El más débil. Confianza, ese es el factor principal. Nadie puede tocarte. Y eso viene con la respiración. Tienes un problema de respeto y sufres abusos en casa. Tienes un hombre o una mujer que te desafía y siempre tiene la razón, solo cambia tu postura. Empieza a tomar un área donde te mantengas erguido. ¿Se atrevieron a tocarte? En primer lugar, tu confianza se va y su visión de ti estaba ahí. Ahora el hombro dice que no puede con este hombro y todo se vuelve malo contigo porque ahora perdieron el control, porque ahora tú tienes el control de tu vida. Observa cómo te paras, cómo te presentas desde una oración. Te conviertes en un depredador simplemente por la forma en que absorbes energía y energizas diferentes partes de la emoción y nada más. Si tienes problemas respiratorios o sales a correr y te quedas sin aliento, ponte una regla en la espalda, a la altura de los hombros, y comprueba cuánto tiempo más puedes correr. Es sencillo. Lo hemos comprobado con ciclistas en Bélgica. Sabemos exactamente cómo funciona. Observa al ciclista mientras corre, fíjate en cómo se inclina sobre la bicicleta y así sabrás cuál es su capacidad. Los ciclistas que mantienen los hombros rectos sobre la bicicleta son los que llegan más lejos y siempre van a la cabeza. Los ciclistas que se encorvan y cierran los hombros son los que se quedan sin energía. No obtienen el oxígeno que necesitan para correr. He realizado muchos estudios de este tipo, donde se analiza la psicología a través de la fisiología. Si tienes a alguien o si sales a caminar y te quedas sin aliento, simplemente toma una regla o una escoba y pégala en tu espalda de manera que tu dedo del pie o tu hombro se peguen a la escoba, sin espacio para moverte. Luego verás después de unos días cómo caminas, pues no necesitas hacer ningún ejercicio, correr una maratón o hacer esfuerzos para recuperar energía. Simplemente cambia tu postura al sentarte,
lo notarás y luego dependerá de la profundidad de tu respiración, debiendo tomar una respiración muy larga y retenerla para que los pulmones se abran y recuperen su forma normal. Si tomas una respiración de 4 tiempos y la retienes de 6 a 10, verás que incluso tu visión cambia, tus emociones cambian y tu perspectiva de la vida cambia por completo. Cómo respiras, la forma en que respiras, la secuencia de tus respiraciones, donde colocas las manos al respirar y la postura que adoptas son medicina pura. No necesitas tomar una pastilla y nadie puede prohibírtelo, pues no es una hierba que requiera la aprobación de la FDA, sino que eres tú y tu propia alma. Eres el último hombre en pie, pero cuando haces esto psicológicamente tienes que ser positivo, no debes hacerlo pensando no me siento bien, es mejor no hacerlo, sino diciendo lo hago porque mi futuro ha cambiado, quiero vivir, merezco vivir y merezco ser amado, no solo dar amor y sufrir abusos. Camina. Si tienes un problema con alguien o contigo mismo, simplemente busca una silla y siéntate contra la pared durante horas, no te sientes formalmente en la silla, sino apoyado firmemente contra la pared, asegurándote de que tus omóplatos la toquen, y respira de una manera específica para que el tejido muscular se relaje y tu respiración cambie. Debes ser plenamente consciente de lo que respiras y cómo lo haces, porque al actuar así cambias la duración y la energía que consumes. En cierta posición recibes la energía que permite que el pulmón se expanda y relaje su tejido muscular, y si sabes respirar no necesitas medicamentos porque accedes a la energía universal. Si sabes controlar la respiración, controlas tu vida y nadie puede hacerte daño, pero el mayor problema surge cuando pasas de presa a depredador, por lo que te advierto, no conviertas a otra persona en tu presa. Aléjate de la situación y encuentra a alguien que sea igual a ti, no un depredador, sino un igual. Al plantearse si lo que les pasa a los niños es una cuestión de karma similar a lo que sucede en el universo, tú lo llamas karma o lo llamas aura, pero nosotros lo llamamos campo de energía universal. Es interesante comprender por qué nacemos como nacemos y que nos lleva a un ciclo específico dentro de estas energías que se transforman. Hace poco presencié cómo una niña de 8 años sufría abusos por parte de su madre, lo cual la perturbaba profundamente, y le expliqué de una manera muy simple que la única persona que puede salvarla es ella misma. La madre era abusiva porque el padre amaba a la niña, convirtiéndola a ojos de la madre en el enemigo número 1. Le indiqué las cosas que tenía que hacer en su vida y en 6 semanas la situación cambió. La madre ahora tiene miedo de lo hermosa e independiente que se ha vuelto la chica, quien ya no se esconde detrás del padre para evitar ser golpeada, sino que planta cara diciendo soy yo, tienes que lidiar conmigo, yo encuentro mi propia solución, así que deja de pellizcarme y deja de golpearme. Todo radica en cómo creamos psicológicamente una condición para entender y absolver esto. Respecto a si estos métodos son como la kinesioterapia o el yoga que te dicen cómo respirar, la respuesta es no. La enseñanza que verás se centra estrictamente en cómo procesar la energía universal y cómo eliminar las barreras, nada más. Hazlo tú mismo, debes descubrir en tu interior cuál es tu propio bloqueo, qué parte de la energía no estás recibiendo o qué parte te bloquea, porque nadie más puede hacerlo por ti, como te dije, no puedes pagarle a alguien para que te enseñe, te ame o confíe en ti. Eres el último hombre en pie y tienes que descubrirte a ti mismo, lo cual se vuelve muy fácil. Lo hago cuando me siento en el coche o cuando camino, y me da mucha claridad porque no me conecto con la necesidad física de comer, sino con lo que mi cuerpo requiere de la energía interior e incluso de la emoción. No como para cambiar mi estado de ánimo, accedo a la energía que me trae conocimiento, lo cual es muy fácil si sabes cómo acceder al conocimiento universal del mismo modo que mueves un dedo. No es un arte, sino conocimiento puro. De hecho, suelo bromear con Rec porque a menudo no sé cuál será la enseñanza exacta hasta que llego al lugar. No hay un guión establecido. Muchos de ustedes, cuando enseño, aprenden a acceder al conocimiento del Creador, que es todo lo que somos los maestros universales. El libro ya está escrito y nosotros solo lo leemos, residiendo allí su belleza. Si logran acceder al conocimiento universal, yo acceso al conocimiento de la creación en un abrir y cerrar de ojos. Somos mensajeros y maestros que sabemos dónde está el libro y qué capítulo queremos enseñar, estando listos para aceptar al igual que las almas están listas para recibir. Hace poco estaba con mi hermana, que es una dentista muy conocida ya jubilada y tiene un doctorado en homeopatía. Estábamos sentados conversando sobre algo muy profundo junto al fuego y le dije que tenía que irme a dormir porque estaba cansado, a lo que ella me invitó a descansar mientras se quedaba allí. Dormí hasta que me desperté y,
Siendo ella muy observadora, me dijo: te vi conectándote con la energía y sé cómo lo haces, te he visto cómo te conectas con el conocimiento. Le propuse escribirle un artículo sobre homeopatía esa misma noche y, si van al sitio web de la Fundación QC, verán ese artículo titulado La verdad desconocida sobre la homeopatía, el cual escribí en una sola tarde ante su mirada de asombro. Sabemos cómo hacer esa conexión porque es parte de nosotros, leemos el libro, sabemos a dónde ir y lo conseguimos. Para aquellos que preguntan cómo familiarizarse con el poder de sus almas y si basta con hacer el bien, actuar bien y hablar bien, les aseguro que no es suficiente. En el futuro les enseñaré cómo ver el poder real de su alma y sabrán qué hacer con él, advirtiéndoles que si se equivocan, el sistema los estampará contra la pared, por lo que deben usar su alma de la manera correcta. Esto es parte de nuestro trabajo, pero no puedes simplemente lanzarte a hacerlo sin preparación. Es como cuando les dije que levantaran las piernas y aparecieron por todas partes imágenes de inteligencia artificial sobre mí haciéndolo, ante lo cual advertí a uno de ellos que tuviera cuidado de no colocar las piernas de forma incorrecta o quedaría embarazado. Crees que estás haciendo el trabajo, pero el problema es que hay que educar y la rectitud se basa en ello. La gente tiene que comprender verdaderamente el conocimiento. Abordando las preguntas del taller, un usuario anónimo consultó sobre el concepto de la sombra y su propósito en la tecnología de plasma. Tu sombra física es creada por tu bloqueo material frente a la luz, pero si miras las energías de tu alma, lo verdaderamente importante es lo que está en el borde, su aura. Tu sombra de hoy no es la misma que la de mañana porque el borde da información exacta sobre tu estado, incluso puedes conocer tu estado de salud a través de ella. Ponte frente al sol y observa tu sombra, luego ponte de lado y observa cómo te revela tu estado de salud y todo sobre ti. Tu sombra es tu médico y solo necesitas escribir la receta de lo que está mal y cómo solucionarlo. Siempre he dicho que lo mejor que puedes hacer cuando alguien viene es observar cómo camina, y si observas la sombra que proyecta, sabrás de inmediato cuál es su verdadera intención. Yo le doy la mano a alguien y en 5 segundos sé quién es y qué puedo hacer. Ayer mismo nos pasó con una hermosa dama. En cuanto habló, por su voz y la forma en que se presentó, le di un puesto senior en la fundación. Tu sombra revela todos los secretos sobre ti, y si observas a una persona sentada y cómo juega la sombra con su pierna o su mano, lo lees todo en sus emociones y pensamientos sin equivocarte jamás. Cuando entrevistes a alguien, coloca su silla de modo que la luz de la ventana proyecte su sombra en la mesa, porque la fisicalidad de la sombra es un pasaporte imposible de ocultar. Por otro lado, y que preguntó sobre maneras de controlar el ritmo de la respiración y usar la energía universal para recargar la circulación linfática si los pulmones físicos están ausentes y se reemplazan con oxígeno externo. Esto es un conocimiento profundo que debe enseñarse y aprenderse de forma analítica, no algo que se haga instantáneamente. No se puede decir simplemente cambio mi respiración y el cáncer desaparece, sino que hay que saber cómo manejarlo y crear la condición adecuada según la causa y la ubicación del problema. Existen maneras externas de controlar los campos que recibes y, si conservas algunos de los sistemas antiguos que hice a mano en Polonia, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Inglaterra, Singapur o China, te pido que los guardes para donarlos a los museos de la Fundación. Hay muchos secretos en ellos, pero les advierto encarecidamente que no los sabrán si no los han usado, especialmente en Holanda, Bélgica, Francia y Alemania, porque están contaminados y podrían contagiarse de enfermedades. Devuélvanlos a la Fundación QC para que la ciencia del futuro comprenda cómo se construyeron sus sistemas respiratorios, pues en las manos adecuadas sabremos cómo cambiar la luz y transformar los rayos cósmicos para hacer el trabajo de tus extremidades por ti. Con respecto a la pregunta de Bernie en YouTube sobre si recibí su correo, aclaro que yo no recibo correos directamente. Estos van al equipo y solo si ven algo verdaderamente bueno y alineado con nuestro trabajo me lo hacen llegar. Recibimos muchas propuestas con teorías que no encajan en absoluto. Si envían una propuesta correcta de un máximo de 5 líneas, porque si me mandan páginas enteras de pura palabrería las descarto de inmediato por falta de tiempo, y vemos qué es lo que buscamos, recibirán una llamada directa mía. Esta semana asignamos 2 habitaciones más del Centro de Investigación a científicos, por lo que ya tenemos 7 puestos cubiertos, pero seguimos buscando urgentemente ingenieros espaciales, expertos en computadoras de comunicaciones, médicos, especialistas en compras, personas en agricultura profunda, ganadería y protección ambiental. La próxima semana publicaremos la lista detallada de perfiles en el sitio web de la Fundación, la cual ya hemos abierto a los gobiernos. Allí verán exactamente lo que buscamos y disponemos de todo lo necesario para incorporarlos.
Regístrense en la asociación en Austria en los próximos días en cuanto abramos los canales si quieren ser de los primeros buscadores de conocimiento en obtener sus cash coins y utilizarlas libremente. Con esto damos por concluido el taller número 646 de hoy. Recuerden que nuestro próximo taller de enseñanza pública bajo el lema Un planeta, una nación, una raza por la justicia y la paz mundial se llevará a cabo el martes, 16 de junio a las 4 de la tarde hora de verano de Europa Central, organizado por el Consejo Universal. Asimismo, los invitamos a unificarse espiritualmente cada día a las 9 de la noche para elevar el alma de los líderes de todas las naciones en favor de la paz global. Nos despedimos con la música de la unidad de mejora de vuelo de la nave espacial hasta la próxima semana.